Entonces, Ospina, por ejemplo, no lo deja venir el Napoli por el tema particular sí, que está pasando en Napoli. no, es más, Juventus, Napoli, no se presentó Napoli. Ahí hay un problema porque, bueno, eso vamos a comentarlo más tarde, pero en síntesis, Luis, acá lo importante, por favor, si sos tan amable como secretario general de la APF, es que la selección paraguaya va a contar con todos sus seleccionados que militan en la MLS de los Estados Unidos. Sí, Bruno, es así. Desde el día 1 que tuvimos noticias de los inconvenientes que habían con la sesión de jugadores, nos pusimos a trabajar con mucha gestión, con mucha preocupación de que nuestra selección paraguaya pueda contar con todos sus efectivos y ya oportunamente eso el día viernes pasado hemos destrabado todas las situaciones, hemos estado en permanente contacto con los clubes, tanto del Chicago Fire como el New York Red Bull. El del New York Red Bull ya tuvimos confirmación tempranera y lo único que faltaba era el Chicago, que al final, luego de varias conversaciones, pudimos obtener la liberación de Gastón Jiménez. Luis, esto quiere decir que la negociación no era una cuestión de la confederación y de la asociación, sino que era la buena voluntad de cada club, porque en Perú están locos, porque ellos tienen una mayor dependencia que nosotros de los jugadores de la MLS. Había alivio porque liberaron a Gallese, que es del Orlando, pero están preocupados porque el equipo de la capital, el DC, probablemente no libera a sus jugadores, algunos que estaban para ser titulares. O sea, ya es una cuestión de que cada asociación se tiene que arreglar con cada club de la MLS. Sí y no, porque ¿qué sucede con los Estados Unidos en particular? Como sabemos, los Estados Unidos es un estado federal, donde sus 50 estados tienen la potestad de dictar normas sanitarias, normas de restricciones, de viajes y demás cuestiones similares. Entonces, ¿qué es lo que sacó la FIFA? La FIFA sacó en una enmienda al reglamento donde los clubes podrían negarse a ceder a los jugadores si existe un periodo de cuarentena o algún tipo de restricciones mayores a 5 días al retornar al país. Entonces, yo no sé si esa es la cuestión del DC United que está en Washington, que ese estado tiene restricciones mayores a los demás estados que tuvimos la fortuna nosotros de que nuestros jugadores puedan venir aquí a Paraguay para participar de los partidos. Tal vez esa será la situación. ¿Cuándo llegan respectivamente? Creo que están marcados para que lleguen hoy, seguramente en minutos, horas, alrededor del mediodía tenían marcado, así que Cacu Romero y Gastón Jiménez, así como otros futbolistas, estarían llegando hoy a Paraguay. ¿Y los que están en Europa, cuál es el último reporte que tenés? El último reporte, ayer algunos tuvieron sus partidos y después de eso ya habrán emprendido el vuelo, así que la mayoría estará llegando esta noche o el día de mañana, porque reglamentariamente, ¿qué nos dice el reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA? Es que los jugadores deberán emprender el viaje a más tardar el día lunes, que da inicio a la ventana de transferencias. Entonces los que ayer habrán disputado sus partidos habrán salido a la noche o esta mañana para estar aquí ya hoy o mañana. Pero todos pudieron salir. Fíjate, Luis, de qué te consulto, porque veía, por ejemplo, la historia del equipo de Austria, el Salzburgo, el que generó toda esta cuestión de la franquicia del Red Bull, y ellos ahora, al saltar un par de positivos, dijeron que todos los jugadores tienen que entrar en cuarentena y ninguno va a ser cedido a sus selecciones. Por lo menos los nuestros ya partieron todos y no tuvieron ningún problema con el tema del COVID. De eso ahora me estoy enterando que me das la noticia, pero Justo Villar es el que se encargó de hacer el seguimiento absoluto de la partida de los jugadores. De momento no tenemos noticias de que haya ningún tipo de inconveniente y estamos atentos, monitoreando cada segundo en la salida y la llegada de nuestros futbolistas. Así que, como te dije, para nosotros fue prioridad absoluta desde el momento en que surgieron estos inconvenientes y nos pusimos a trabajar para ello. Luis, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, Bruno, un gran saludo a todos. Gracias, muy amable. Ahí está Luis Canonikov, secretario general de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Dentro de todo, ¿verdad? Lo de la selección paraguaya bien, porque de hecho, inclusive fuera de lo estrictamente protocolar en cuanto a viajes y compañía, no está Paolo Guerrero, Farfán en duda,
Y Rondón para el segundo partido de Venezuela no está, ya comentaban lo de Martínez lesionado. Joseph Martínez. Cuando le preguntaba... O sea, ventaja deportiva ya de entrada tenemos. Ojalá que la sepamos aprovechar, ¿verdad? Cuando se dice cuando menos es más, al no tener jugadores expandidos, no tenemos una gran dependencia de eso. Sumarle cuando le hablaba lo del equipo del DC United, ahí juega Oreja Flores, que iba a ser titular también, y no lo liberaron. O sea, hasta ahora no lo han liberado. Y es un poco esto. Fíjense que Perú está planificando hacer una práctica en Asunción el día del partido a la mañana. Como para probar su... Es que claro, porque No, ellos... pues ahora convocó 2 nuevos, estaba viendo. Sí, convocó a jugadores de la liga local. De la liga local, Sería sí. el equivalente que se nos caen los delanteros y Berizzo convoque a Seba Ferreira, a Exacto. Zúcar, que es uno de los que juegan allí en la liga local, porque se le están cayendo todos. Farfán no está al 100%, Flores, que Ruidía, ya sabemos lo de Guerrero, pero fíjense que todas las selecciones recién van a tener el martes al plantel completo. Entonces, veía que Perú lo que quiere hacer es, Gareca quiere tenerlos todos juntos, entonces vienen el miércoles y el jueves a la mañana quieren practicar para jugar el partido a la tardecita. O sea, algo impensado en otra fecha FIFA, pero se trabaja con lo que se tiene. Y en ese sentido, no tenemos demasiados jugadores y como decía Luis, tuvimos la suerte que los dos equipos, dentro de todo, no tenían restricciones más fuertes. Y en el tema Europa, fíjate si nosotros teníamos un jugador en Napoli, ese jugador iba a ser baja, como ocurre con Ospina, y después aguardar un poco lo que significa. Hoy Inglaterra, por ejemplo, le dice a 3 de sus jugadores, ustedes todavía no vengan a entrenar, porque nos enteramos que ustedes estuvieron en una reunión social. Entonces cada selección maneja un poco esa realidad. Argentina se va a quedar a dormir en La Paz. 2 noches, Sí, como nunca antes. como nunca antes. Sí. Y Messi vino en su charter, en su vuelo privado, en su jet privado, y lo trajo a Suárez, por ejemplo, ¿verdad? Sí, no, una cosa de loco. Una especie de viaje de Particularidad los de ellos. amigos. Claro. ¿Eh? Porque No. vino con Dybala, compañía, pero también Suárez ahí que Sí. se va a viajar en Buenos Aires y va a viajar a Montevideo. El jet, 2 ejemplo. cocinas privadas, Así es. Federico. Nunca tan amateur, 15 ¿no? millones. Totalmente. Nunca tan amateur todo esto. Nosotros nos damos nuestro arquero aquí en... Vos sabés que estaba viendo ¿Quién va a ser? claro, la foto, por ejemplo, porque los Estados Unidos, en Perú vi que los Estados Unidos, quienes consiguieron el permiso, fueron a México y se sumaron los que están en la Liga Mexicana. Y ellos llegaron a Lima ahora en un jet privado. Y eran 6, 7 así, y parecía una cuestión así que estaban, lo que Bruno contaba con lo de Messi, que ahí vemos en pantalla. Digo lo de amateur, no por el lujo, sino justamente decir, bueno, ¿cómo nos arreglamos para llegar al lugar del partido? Entonces, vamos a tener que convivir con esto y hasta en el día del partido, saber si es que todos van a estar disponibles o no, recordando que Paraguay ya tuvo también su caso con lo de Jorge Morel, que para muchos podía inclusive ser titular y fue baja por lo del COVID-19. 15 millones de dólares cuesta El avión. el avión de Messi. 16 asientos ejecutivos. Lindos. Bah, qué locura. Terminó el campeonato. Esta va a ser una semana de eliminatorias, evidentemente. Y Pacto no agresión pareciera ser. Empató Cerro con San Lorenzo. Empató Olimpia con Guaireña. Empató Libertad con Guaraní. Quedó Cerro como campeón, vicecampeón Olimpia. La otra mitad también empató. Los 6 partidos terminaron empatados. 2 en Sí, General hubo un Díaz, 2 0-0 Nacional. River Luqueño. River Luqueño también, sí. ¿Verdad? 0-0. Bueno, a las 12 habla Brunote, nuevo presidente del Olimpia. ¿Cuáles van a ser los temas, señores? Porque Trovato el fin de semana presentó ya su renuncia indeclinable cuando se pensaba, en un principio, inclusive se había dicho que él iba a presentarse en la lista como presidente y después iba a solicitar de nuevo permiso. Bien. Pero acá hace una renuncia indeclinable para el periodo 2021-2024, dice. Si lo ponemos a Johnny al aire y que lea el comunicado de Trovato, porque hace hincapié a que él va a buscar limpiar su nombre
no quiere obstáculos para el club, entonces por eso da un paso al costado, es lo que dice la nota. Doctor Gerardo Bruste, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás, doctor? Hola, Bruno. Un saludo a la audiencia de Carinal. Bueno, doctor, felicidades. Se acabó el campeonato de apertura, doctor. Sí, gracias a Dios se acabó con éxito desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de la salud también. No tuvimos con grandes complicaciones, a pesar de que tuvimos casos, tuvimos pacientes, deportistas contagiados, ninguno tuvo ningún problema serio de la salud, y eso para nosotros es lo más importante. Así que con mucha ilusión encarando ya lo que va a ser el clausura. Claro. Doctor, el clausura va a arrancar en 2 semanas. Sí. ¿Qué cambios va a tener en cuanto a lo que fue el torneo de apertura desde el punto de vista protocolar de la salud? Primero queremos plantear la inclusión de un pequeño porcentaje de público. Vamos a plantearle al Ministerio de Salud empezar con un 10% del aforo para llegar a un 20% para los playoffs y final. O sea, por ejemplo, un estadio que tenga capacidad para 20.000 puede meter 2.000 personas. Así mismo. Pero esas 2.000 personas van a ser colocadas en distintos puntos o en un solo sector, todos separados. La idea es, todavía no está aprobado, esto es, Bruno, lo que le vamos a plantear al Ministerio de Salud es que vamos a habilitar solamente los sectores de preferencia de los estadios para poder demarcar las butacas y poder poner a la distancia correspondiente, ¿verdad? Después hay una serie de cosas lógicas, ¿verdad? El control de temperatura en el acceso, lavado de manos, uso de tapaboca durante todo el tiempo que estén dentro del estadio, utilización de los sanitarios al 50% de su capacidad al mismo tiempo, ¿qué más? No sé, una serie de cuestiones que le vamos a plantear al ministerio, que solamente puedan ir personas entre los 18 y 60 años para evitar a los menores de edad y evitar personas de más de 60 años que puedan tener factores de riesgo, etcétera, etcétera. Pero son propuestas que le vamos a hacer al ministerio y son ellos los que van a decir si ellos creen viable o no. Doctor, o sea, 10% las primeras 11 fechas y para el playoff 20%. Sí, esa es la propuesta que nosotros estamos analizando en la APF. Vamos a esperar qué dicen ellos. Creemos que podemos manejar ese número, que incluso a lo mejor hay clubes que van a querer jugar en los estadios grandes para poder meter más gente, ¿verdad? Y aliviar un poco sus finanzas. Así que estamos con esa intención. Yo creo que están dadas las condiciones. Hoy yo ya no veo que haya mucha diferencia, o sea que el riesgo va a estar muy controlado. Es más probable contagiarse en otro lugar que si nosotros cumplimos estos protocolos en un estadio. Y en materia a lo que es el protocolo de los jugadores, la frecuencia de los test, ¿va a haber alguna variación o no? Esta semana vamos a hacer una reunión con los médicos de equipo y vamos a hacer una retroalimentación, vamos a escuchar las sugerencias de los clubes en cuanto a qué es lo que ellos creen que podemos mejorar. En cuanto a la frecuencia de los test, va a ir totalmente relacionado con la evolución de la epidemia. Si la epidemia disminuye, mengua, nos va a permitir disminuir la frecuencia de los test. Si no, va a estar difícil. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Muchas felicidades. Enhorabuena realmente todo lo que se ha hecho, porque terminar un campeonato fue el primero en arrancar en nuestro país. Se volvió todo un ejemplo en cuanto al arranque, porque fue el primero en Sudamérica en que retornó el fútbol de manera oficial. Así que, doctor, muchas felicidades por este gran trabajo. En nombre tuyo, a los médicos de los distintos clubes, a los jugadores, al cuerpo médico, cuerpo técnico, directivos, todo porque se tuvieron que practicar en muchas ocasiones el hisopado, entrar y cuidarse, salir y cuidarse. Entonces yo creo que se hizo, aparte de todo lo que ustedes como ingeniería de salud realizaron, me parece enhorabuena también que
felicitemos a todos los protagonistas del fútbol porque realmente se acabó el campeonato de apertura de una manera tranquila y ojalá siga así el campeonato de clausura, doctor. Así mismo, Bruno, yo creo que el COVID nos puso a prueba a todo lo que es el fútbol paraguayo y el fútbol paraguayo creo que estuvo a la altura. Hemos dado un salto de calidad en profesionalizar nuestro fútbol, todos los clubes, así que es realmente un orgullo del fútbol paraguayo que hayamos podido terminar y hay que felicitar especialmente a los clubes porque este protocolo recae en ellos y ellos son los que tuvieron el esfuerzo día a día, fecha a fecha para que podamos completar el campeonato. Doctor, una consulta que me hace un amigo del WhatsApp, así pues yo le llamo a los oyentes, doctor, amigos y amigas del WhatsApp. Sí. Los que tienen palco, ¿qué pasa con ellos? Pregunta un oyente. No, eso todavía nosotros no nos estamos planteando, no, pero por eso digo, no sabemos si más adelante, en esta primera fase, creo que todavía no, pero todo es cuestión de ir valorando. La idea de la APF es tratar de ir incluyendo cosas, de que se vaya normalizando en lo posible dentro de lo que se pueda el fútbol, pero en esta primera intención no está habilitar los palcos privados. ¿No habilitar los palcos? No, en esta primera intención no. Ajá, sí, entiendo. Bueno, perfectísimo, doctor. Creo que está, incluyen el 10% los palcos. Bueno, ya estaba respondiendo. Claro. Pregunta pues la muchacha el tema de los palcos. Claro, porque sí, también lo tiene Olimpia, Libertad, tiene su palco. Y en el palco hay otras actividades. Guaraní también tiene, o sea, hay clubes que tienen su palco, ¿verdad? Yo creo que yo creo que a la hora de la petición al ministerio, colocar los palcos puede ser un boomerang. Por eso me parece que es una cautela. Ahora, los palcos sí pueden ser habilitados para los dirigentes que se hayan hecho la prueba, ¿o no? No, los palcos siempre se habilitan cuando los clubes lo solicitan y cumplen los criterios de ser un palco abierto, utilización de tapabocas, evitar consumo de alimentos, tomar mate, tereré, etcétera. Siempre se habilita. Lo pide normalmente Olimpia, Libertad, son los dos clubes que suelen pedir habilitación de su palco de dirigentes. Ya. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Abrazo. Felicidades, doctor. No, gracias. Adiós, el doctor Gerardo Bruste, médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Me parece que con éxito, ¿no? Se acabó esto. Sí, un gran esfuerzo de todos los clubes, los médicos. Seguir el protocolo no fue fácil porque los jugadores. Sí, realmente. Solamente tuvimos el caso nacional, donde tuvimos el caso del brote intervestuario y después tuvimos, además de eso, el caso de Guaireña, donde los dos arqueros dieron positivo, pero bueno, al ser un partido ya de menor importancia, Guaireña no ejerció eso de postergar su partido. Johnny, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno, un saludo para todos. Bueno, hablará Brunote, nuevo presidente de la Olimpia, a las 12. Sí, señor, el presidente de la Olimpia, Miguel Brunote, que asumió el sábado, inmediatamente después de la asamblea, donde fue reelecto Marco Trovato. Él presenta la renuncia de forma indeclinable al cargo y lo deja a Miguel Brunote para completar, en realidad, para ser presidente en forma completa de ese periodo, 2020-2024. Infanto, nuestro colega, me pregunta si los periodistas van a poder entrar. Y bueno, yo supongo que si no se habilitan los palcos, tampoco se van a habilitar las cabinas. Coste que la otra vez Bruste nos dijo, vamos a pedir para que retornen los periodistas, dijo él. Sí, pero los palcos están, los palcos están inhabilitados porque no se pide, pero si pedís... Claro, pero también está el tema de ventilación y compañía. Claro, ¿verdad? claro. Yo preferiría quedarme nomás acá. No sé, claro, ustedes, es muchachos. una cuestión opcional, claro. O sea, sí. Porque lo nuestro es mucho más reducido también, ¿verdad? Pero igual. Más reducido, digo, el espacio. El espacio, sí, no, vamos a estar todos. Salvo algún otro estadio, en la mayoría vamos a estar... Ya, pues tanto en la cosa, Federico. Sí, ¿Qué vamos a comer? Estamos viniendo bien, acá tenemos los cuidados, los protocolos en ABC. Ya japoneses se chupa, ¿qué vamos a cambiar, verdad? Este es lo que anda, pues no hay que cambiar. Cuando vos cambiás, pues síntoma que algo no está bien, ¿verdad? Pero por eso, o sea, totalmente. Por eso hay que explicar que es opcional. O sea, no es que te van a obligar.
Sí. Porque con ese, o sea, El que se quiera ir claro, pide. pero que con esa lógica tampoco que vaya la gente a la cancha. Si hemos terminado bien. Claro, Dani, pero nomás. la diferencia es que la gente de la cancha, por ejemplo, yo puedo elegir sentarme acá, No, pero claro, por nosotros eso. tenemos que ir a una cabina donde, de hecho, en Nacional, Claro. que me sentaba afuera, ¿verdad? Pero, no, claro. Por el pero- tema físico. Pero, por ejemplo, en la cancha de Cerro, 45.000, 10%, 4.500. O sea, Y vos- solo preferencia, Claro, la idea preferencia. pero vos pensás solamente en cancha. Como esas 4.500, no es que van a ir agendados cada uno. En algún momento se van a Claro. por eso. O sea, es toda una y ingeniería. me Vos, está pero vos logrado sa- el sector de preferencia. Vos sabés que nos faltó preguntar esto, pero está bien, surgen las preguntas. Y otra cosa que me preguntan acá, si por ejemplo, está bien, vamos al ejemplo de la olla azulana. La nueva olla azulana es un estadio con mucha capacidad, 45.000, son Sí. 4.500. Sí. Si esos 4.500 van a ingresar, por ejemplo, solamente a preferencia y tendrá que haber un lavamanos, si tiene que haber alcohol desinfectante, todo eso, creo que no, Fabio, Lo dijo. Dijo. se va a utilizar eso. Le dijo, toma temperatura, lava mano y compañía. O sea, el Todo protocolo, con tapaboca. porque ahora ya está todo liberado, pero que se entienda cuando se dice todo liberado, es ¿Qué tal? todo liberado, sí, pero siguiendo los protocolos, hermano querido. Los negocios, todos los eventos, los restaurantes, los bares, todo, tienen que tener su control de temperatura, saturómetro si querés, que es el que te ponen en el dedo para saber el oxígeno que tenés en el cuerpo, te lavas la mano, te ponen el alcohol y después entras, dejas tus datos personales y todo eso. Bueno, ahora, por ejemplo, el tema de los datos. Porque va a llevar mucho tiempo, pues, Dani. Eso es lo que nos faltó preguntarle al doctor. Si lo podemos llamar a Bruto y otra vez. Aquí me dice una persona, por ejemplo, que ese llega algo a nivel institucional, pero me dice, Cerro Porteño tiene 12.000 socios al día. Y se van a querer Y ir. van a querer entrar de los 4.500, ¿cuánto van a quedar? Pero va a tener una cuestión. Ese va a ser un tema Y, a nivel institucional. Federico, y van a tener que hacer, ¿sabes qué? Primera tanda los primeros 4.500, la segunda sí. tanda los segundos 4.500 y así. Claro, fíjate cuando vos le pero preguntas el tema de importante, los- perdón el Dani, tema de quiero los nomás decir palcos. esto. Lo importante, por ejemplo, es saber si van a tomar los datos, ¿verdad? En el caso de los socios es mucho más fácil, porque le dice el número de socios, Claro. la temperatura, Queda registrado ahí. se lava la mano, alcohol y adentro, a la cancha. claro. Y ya te tenemos ¿Verdad? registrado. Y Vos estás adentro. Y es lo que Ahora, vos no decías. se puede vender comestibles adentro, o se puede vender. No. No se puede. No, y bueno, después, o sea, todo el mundo con tapaboca, pero hace rato cuando vos decías el tema de la comunicación, en realidad hay que decirle a la gente que no es que cambió casi nada. O sea, que se hayan eliminado las fases no significa que se haya eliminado la cuarentena. No es que ahora podés andar sin tapaboca. Con más razón vas a tener que andar con más tapaboca, si poder el doble. Claro, Porque cuidarte el doble. cuando habíamos debatido el tema de la antesala del festejo de Cerro, esos horarios que decían, no, hasta las 8, que la cerveza, que podés ir al sur. No, eso es lo que se modificó. Entonces, cuando hablamos de público en la gente, no estamos hablando de que... público en la cancha. Perdón, público en la cancha. No estamos hablando de que no, ya va a poder ir la barra de tal, la hinchada organizada. No, todo separado, todo con tapabocas como estamos No, observando. mira, lo venimos diciendo hace mucho, Dani y Federico, audiencia. Ariel está de vacaciones. Saludos, Ariel. Tenemos que aprender a convivir y a cuidarnos del COVID, hasta tanto haya la famosa vacuna. Johnny, contanos detalles sobre qué crees que va a hablar principalmente el nuevo presidente y si tenés a mano la nota de Trovato que presentó el fin de semana su renuncia indeclinable, si sos tan amable. Sí, señor. La conferencia va a ser, Bruno, sobre su presidencia. Él seguramente se va a presentar al público, al socio del Olimpia, y después las preguntas de los colegas para de esa manera ir sacando dudas sobre lo que ocurre actualmente en la institución franqueada. Hizo la nota presentada inmediatamente después de la asamblea, culminaba cerca de las 17, la votación en realidad, porque fue una candidatura única de Marco Trovato y de su grupo. Él presenta la renuncia e inmediatamente se reunió la comisión directiva para aceptar la renuncia y de esa manera asumir el Miguel Brunote. Dice: señores miembros de la comisión directiva Club Olimpia, por medio de la presente les informo mi renuncia indeclinable al cargo de presidente del Club Olimpia por el periodo 2020-2024. Esta decisión es una
de las más difíciles que he tomado desde que asumí como presidente de esta gloriosa institución, pero es necesario para luchar en pos de la búsqueda de justicia y la verdad, con el fin de salvaguardar mi nombre, el de mi familia y el del club. Estoy convencido que el Club Olimpia queda en buenísimas e inmejorables manos de grandes profesionales y amigos que seguirán llevando adelante esta gloriosa institución con rumbo al triunfo final. El Club Olimpia debe estar siempre sobre cualquier persona y situación, motivo por el cual hoy tomo esta difícil decisión personal para precautelar el perfecto funcionamiento y la búsqueda de gloria constante para nuestro querido Club Olimpia. Firma Marco Antonio Trovato, ex presidente del Olimpia. Bueno, lo de Brunota, ¿cómo es la lista? La lista queda de esta forma: la comisión directiva 2020-24, presidente Miguel Brunote, vicepresidente primero Miguel Cardona, y aquí una sorpresa, Bruno, compañeros, el señor Ricardo Doria retorna a la comisión directiva del Olimpia como vicepresidente segundo. En principio manejábamos al mediodía cuando hablábamos el sábado con el señor Juan Pechi, que él iba a ser el vicepresidente segundo. Al quedar vacante el cargo del vicepresidente primero, sube Cardona, quedaba el cargo de vicepresidente segundo. Sin embargo, en el transcurso de la tarde se confirma la presencia de Ricardo Doria, una persona que está muy ligada al negocio de sanatorios, tiene que ver con una trayectoria impecable en ese campo, que también seguramente va a tener la posibilidad de tener un diálogo permanente con la APF, porque Miguel Brunote me parece que va a llevar hacia ahí, tener un buen contacto con la gente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y en este caso el señor Ricardo Doria podría colaborar muy bien. Miembros titulares: Juan Pechimiltos, Pedro Balota, Marcos Cane Riego, Marcos Mura, Popular Tony, Diana Domínguez, Diego Benítez, Michael Walde, Jairo Yambay, Ezequiel Fanego, Álvaro Bilbao y Rodrigo Noves. Miembros suplentes quedan José Montero, José Bordenave, José Lescano, Andrés Careaga, Carlos Saco y Wildo Almirón. La nueva comisión directiva de Olimpia. Representante ante la divisional. Representante ante la divisional continuará el doctor Montero. José Montero. ¿Y el suplente? José Silva. Veremos, Bruno. Te confirmo, Johnny, José Silva. Ah, José Silva, perfecto. A ver. ¿O tenés una duda? No, es que no tengo ningún Silva. ¿Quién es José Silva? Perdón, Raúl Silva. Raúl Silva. Claro, sí, Raúl Silva. Raúl estuvo en la... Raúl Silva. Como miembro de la... ¿Estuvo en micrófono o no lo vi? En la asamblea. Sí. Volvió. Raúl Silva. El que estaba hasta hace poco en Yacyretá. Y que fue ya... Antes de Montero, él era el delegado. Lo estamos viendo a Raúl Vicente Amarilla. En un momento arranca la conferencia de prensa. Johnny, esto se va a hacer todo a través de la plataforma Zoom, ¿verdad? Sí, señor. De manera no presencial. ¿Vos ya tiraste la pregunta o cómo se hace el sistema? ¿Cuál es? Sí, ya tiré mi pregunta sobre que si se perdió o si le sorprende a él la renuncia del señor Trovato, y qué va a cambiar el proyecto con la salida del señor Marco Trovato. Ya. El proyecto del club. Ya, perfecto. ¿Sabe por qué te hacía hincapié que lo vi a Raúl Vicente Amarilla, Johnny? Porque Sí. se especuló que él ya no iba a continuar como el cargo, creo que es gerente deportivo, ¿verdad? Manager deportivo. Manager deportivo. Pero lo veíamos ahí hablando ya con los directivos del Olimpia. De hecho, él se fue a votar el sábado, estuvo en la votación, y me parece que no va a tocar mucho el señor Bruno, que es lo que venía haciendo Olimpia en la época de Marco Trovato, allí con un manager deportivo, un director institucional. Ahora sí habría que ver, porque Diego Benítez, al integrar la comisión directiva, no sé si va a continuar como miembro del departamento de fútbol o irá a otro lugar y ser, en este caso, contratar a otra persona para trabajar con el departamento de fútbol.
Bueno, el empate de Olimpia, hablamos de fútbol en un momento, porque, bueno, empató Olimpia y a ver lo del proyecto Barnero, el tema Copa Libertadores. Recién el 20 vuelve a jugar Olimpia por Copa Libertadores y juega el partido clave antes del fin en casa, Santos ese mismo día. Entiendo que el horario no se cambió, 19 a 15, ¿verdad? Claro. 19 a 15. Ya lo vemos a Brunote, se está por sentar, así que estamos atentos. Vamos a vender ya con Edgar, así tenemos tiempo, por favor. Johnny, quedamos atentos, por favor. ¿Cómo no, señor? Bueno, muchas gracias. Adiós. Bueno, a ver, estamos muchachos para vender. Edgar, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardenal Deportivo. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol. Olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico, porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entrate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. Gran semana de feria de remate de Casa Rosada desde el lunes 5 al viernes 9 de octubre en todos sus locales. Línea 5, línea blanca, mueble y jardín, hoy lunes 5, martes 6, herramientas miércoles 7, electrónica y electrodomésticos jueves 8, aparatos de ejercicios y artículos para la salud, viernes 9, instrumentos musicales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Bueno, a ver, estamos atentos, todavía no arranca la conferencia. El empate de Olimpia lo deja como vicecampeón. Esto vale para el acumulativo. Termina el campeonato, descienden hoy General Díaz 12 de octubre. Así San es. Lorenzo no está lejos, ¿eh? No. San Lorenzo no está lejos. Y el que peor racha tiene. Sí, y el campeonato Pero todavía se mantiene clausura arriba. van a ser solamente promediados los 11 primeros partidos, ¿verdad? Para el Exacto. tema del descenso. Así es. Y también para la Sudamericana. Claro, para el acumulativo. Para el acumulativo. Sí. Bueno, y el orden de partido, Cerro San Lorenzo. ¿Qué tal Cerro? Este chico Lovera dicen que es muy bueno. Me gustaría tener más detalles de Juanma. No. ¿Lovera? Vos te estás confundido. Junior Noguera. Noguera. Ah, Junior Noguera, sí. Perdón. No es Lovera. Lovera es nuestro compañero. Loberita. Noguera. Por eso. Noguera, que es que el que le dio el pase a Oscar Ruiz para el gol. Hablan muy bien de él. Hablan de que tiene muy buenas condiciones. Que es un enganche, tiene 18 años. Noguera, que dio el pase para el gol de Cerro Porteño. Después lo de Libertad Guaraní, el tema Copa Libertadores también para Libertad. En realidad, Olimpia terminó como vice porque Libertad no le pudo ganar a Guaraní. Sí. Porque yo no sé por qué no jugaron de forma simultánea. Tan que son puristas con el tema de la simultaneidad. Se les escapó ahí seguramente el reglamento, pues ya estaban en otra cosa. Y eso hace que Olimpia sea vice. Hubo una época donde los vices luchaban algún que otro cupo, pero ahora Cerro va como Paraguay 1 o 2, el tema de fase de grupos, el campeón del clausura irá como el otro, y después los otros dos con el acumulativo, con la tabla acumulativa, al que le queda un tercio, porque Claro, se jugaron las 22 si Cerro es fechas. campeón, ahí el acumulativo entra en el, ¿verdad? Claro, para los para la tres. fase de grupo, para los tres. Exactamente. Pues lo interesante, justamente como decía, es más allá de 1 o 2 y la fase de grupo. Claro. Hoy la fase de grupo es elemental para el presupuesto. Y después el tema de la Sudamericana también allí, ya que no tenemos Copa Paraguay, que se utilizaba como uno de los cupos de una Sudamericana que el año que viene va a cambiar radicalmente de formato para premiar a los que terminen en el tercer lugar. Y Olimpia, antes de ese partido del 22 para Libertad, porque son dos equipos que tienen grandes chances de ir a octavos de final, pero también pueden quedar con la Sudamericana. Hay que decir que el fin de semana anterior arranca el torneo clausura.
Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a www.shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Con borrón y cuenta nueva, cuotizar tus deudas de tarjetas de crédito de Visión Banco abonando cuotas desde tan solo 33.000 guaraníes por millón y con un plazo de hasta 48 meses. El proceso lo realizas desde donde estás. Informate más en bases y condiciones en www.visionbanco.com. En Visión Banco, vos estás primero. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. Viví todo el fútbol por Tigo Sports. No te pierdas ninguna fecha de la Copa de Primera y contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pireba, y son mil cosas a la vez. Todas son cuña guapa. Por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. A ver, comienza la conferencia. Tenemos el audio. ABC TV en directo también, por favor. Trovato, recordemos, sancionado de por vida por la FIFA por manipulación. Estamos escuchando a Darío Ibarra, nuestro compañero, presentando el bloque deportivo. Ya tienen las imágenes, a ver. También por no cooperar con la investigación llevada a cabo por el ente rector del fútbol mundial con respecto al directivo paraguayo, a quien observan Miguel Brunote, el nuevo presidente del Club Olimpia. También algunas modificaciones dentro de la comisión directiva, como Pedro Balota ya no estará en la vicepresidencia. Lo escuchamos a Miguel. El presidente Miguel Brunote. Posterior a ello arranca la ronda de preguntas. Presidente. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a la comisión directiva. En realidad me gustaría que muy pronto podamos tener una conferencia de prensa ya con todos, que sea presencial. Pero vamos a manejarnos por este camino mientras tanto. Antes que nada, hay que decir de que estamos viviendo un momento muy especial. Para mí, personalmente, asumir la presidencia del Club Olimpia en estas circunstancias no es lo más agradable. Quiero acá destacar mi agradecimiento al ingeniero Marco Trovato, que realmente ha sido un lujo para este club. Hoy en día el Club Olimpia está donde está gracias a Marco Trovato. El trabajo que él ha realizado estos últimos años ha sido ejemplar, comenzando por ese lema del trabajo, trabajo, trabajo. Si hay una persona que realmente se sacrificó, y cuando hablo de sacrificio, no hablo de un tema económico, hablo de temas hasta familiares que se desvivió por este club. Entonces, simplemente decir de que hoy estamos donde estamos gracias a él, y desde acá le deseo todo lo mejor en que pueda aclarar toda esta situación tan desagradable que está viviendo él, su familia, el fútbol paraguayo y a todas las personas que esté afectando. Hoy en día podemos decir de que gracias también a esta gestión tenemos un club bien estructurado. Acá sabemos de que hace apenas una semana se vivió la tormenta, y yo les puedo decir de que sí, efectivamente nos tomó una semana ahora reorganizarnos, terminar con toda la parte formal, y a partir de hoy estamos trabajando a full. ¿Qué significa? Nosotros entendemos perfectamente bien de que finalmente el resultado de nuestra gestión se ve en esos 90 minutos en un partido de fútbol.
Pero hay que tener muy claro de que detrás de esos 90 minutos exitosos, detrás de los éxitos deportivos, tiene que haber un esquema de trabajo que tiene muchas aristas. Y yo les aseguro que este equipo está totalmente preparado para eso. Comenzando un poco por lo deportivo, admito de que es una tremenda decepción este vicecampeonato. Y me gustaría comenzar por ahí, disculpándome con el olimpista por este vicecampeonato. Después de 4 campeonatos al hilo ya no estamos acostumbrados. Entonces, salir segundo, que puede ser un tremendo éxito para muchos, para nosotros es un fracaso. Y que se va a trabajar para corregir. Uno puede hablar de excusas, del por qué pasó. Yo no soy hombre de excusas, pero sí creo que tienen que haber explicaciones a esto. Y francamente, y hablando en forma más bien general, la pandemia no la supimos administrar bien, salimos mal de la pandemia. Hay un efecto post-tetra que también nos afectó. Podemos hablar de que lo uno seguramente en lo físico y lo otro en lo mental. Yo estoy seguro que tenemos un gran plantel que también tendrá cambios, efectivamente, habrá cambios en el plantel. Nosotros tenemos que ajustar, tenemos que aprender y se van a hacer los ajustes que se tengan que hacer. Pero francamente sigo creyendo de que tenemos el mejor equipo de este país. Simplemente nos vinieron esos dos temas principales a los cuales hay que agregar algunas cosas más, que se nos escapó el campeonato y terminamos vicecampeones del fútbol paraguayo. Siguiendo un poco lo deportivo, nos quedan 11 días para ajustar en forma urgente lo que hay que ajustar. Comienza una nueva etapa, comienza el clausura, que en este caso, a diferencia de años anteriores, ya llegábamos a esta etapa clasificados para la Libertadores del año que viene. En este caso, ganan importancia el clausura. Y en 15 días más tenemos un partido clave de Libertadores aquí en casa. No hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo. Ahora también quiero aclarar de que en estos últimos años hemos sido exitosos por mantener la mente fría, por no apurarnos en tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque al comienzo de esta gestión nos hemos equivocado. Nosotros al comienzo de esta gestión, antes de llegar al tetra, recordarán que hemos sido vicecampeones, en algún caso por un punto. Y a veces por errores de apurarnos en algunas decisiones. Eso no va a cambiar, no vamos a tomar ninguna decisión sin pensarlo, analizarlo y hablar con la gente que sabe. Es un poco la parte deportiva. En lo que se refiere a lo demás, el club está bien, el club está sano. Hay un cambio en nuestra comisión directiva que ustedes ven, que nos acompañan, en este caso, los vicepresidentes, Miguel Ángel Cardona y Ricardo Doria, por un lado. Y algunos me preguntaron en su momento qué va a pasar con la parte financiera, porque dentro de todo era el tema mío estos últimos años, la parte financiera. La tesorería va a asumir Miguel Ángel Cardona, quien va a trabajar estrechamente con Ricardo Doria en toda la parte financiera. O sea, ambos van a estar armando el equipo financiero, por lo cual les puedo asegurar que estamos en excelentes manos también en esa parte. La parte deportiva,
También se va a armar un equipo de trabajo de vuelta, pero clave es que ustedes sepan que pueden quedar sumamente tranquilos de que vamos a seguir, los objetivos siguen siendo claros. Dentro de ese esquema, y para ir redondeando un poco los demás temas que tenemos en el club, algunos ya habrán escuchado de que esta mañana logramos recertificar la ISO en la parte administrativa y financiera. Algunos lo menosprecian esto, pero yo les digo que es sumamente complicado certificar ISO 9001 y mucho más mantenerlo. Pero lo que es mejor aún, que nos confirmaron ahora de que el Club Olimpia va a ser el primer club en la región que va a tener ISO 9001 en la parte deportiva. Eso no existe. Dentro de todo lo financiero hay muchas empresas, hay muchos que lo pueden tener y te obliga a tener orden. Pero este tema de la parte deportiva fue un desafío porque no hay un ejemplo en la región. Quiere decir que tuvimos que contratar expertos que nos enseñen y tuvimos que traer ejemplos de otros países, europeos inclusive. Bueno, ese va a ser el camino. Vamos a seguir ordenando, hay mucho por hacer todavía y básicamente repetirle de vuelta al olimpista. Lo deportivo es clave. Y tenemos esas dos fechas que acabo de mencionar y nos vamos a preparar para esas dos fechas. Pero también le quiero pedir al pueblo olimpista que nos dejen trabajar. Que nos dejen trabajar. Hay mucho por hacer, estamos con los tiempos cortos, pero yo les puedo asegurar de que todo este equipo, en realidad ya están trabajando desde la semana pasada. Pero les puedo asegurar que con este equipo se va a hacer lo que se tiene que hacer para que efectivamente vengan de vuelta esos logros deportivos. Y repito, un vicecampeonato no es un logro deportivo, no lo vemos así. Bueno, en este momento me pongo a disposición para las preguntas. Muchas gracias. Arranca la ronda de preguntas. Atendiendo el protocolo de salud, los periodistas enviaron sus mensajes. Y el primero es Johnny González de ADC Cardinal y dice: ¿le sorprende la renuncia de Marco Trovato y cuánto cambia el proyecto con el retiro del señor Trovato? A mí me sorprende toda la situación que lo afecta al ingeniero Marco Trovato, pero no me sorprende su renuncia. Efectivamente, lo que hay que tener muy claro es la prioridad que tiene el Club Olimpia para Marco. El hecho que renuncie es justamente para salvaguardar los intereses del Club Olimpia. Marco no va a hacer absolutamente nada que nos afecte al club y a los olimpistas. Entonces, me sorprende toda la situación, a todos nos sorprende, nos choquea la situación, pero la renuncia en sí no me sorprende. John Walter Ferrari, Universo 970. ¿Qué análisis se hace de la apertura? ¿Cuántos refuerzos traerán para el clausura? Antes que nada, me disculpo con la primera pregunta, creo que también preguntó el tema de los objetivos, que no contesté. Los objetivos están trazados, hay objetivos de corto, mediano, largo plazo que se armaron con Marco. Esos objetivos no van a cambiar, o sea, no vamos a salirnos de esos objetivos de mediano y largo plazo. Y con respecto a la apertura, un poco ya lo mencioné, sí, somos vicecampeones, pero no es suficiente. Yo particularmente creo que tenemos equipos, tenemos cuerpo técnico para salir campeones y varias veces más. Entonces, esa parte queda como un sabor amargo. Y en lo que se refiere a una renovación del plantel, como acabo de mencionar, a partir de hoy vamos a trabajar en eso. Puedo adelantar que van a haber cambios, claro, van a haber cambios, pero no van a ser cambios que vamos a tomar simplemente porque un partido o algo, no, van a ser cambios que se van a tomar en base a una tendencia de partidos, a una serie de partidos, a resultados. Entonces,
en forma breve va a haber cambios y lo vamos a estar comunicando en los próximos días. Alcide Valentín Báez, Punto Penal, Radio Cáritas, dice: ¿qué planes tiene para el Olimpia a corto, mediado y largo plazo? Corto plazo, inicio el primer partido del clausura en 11 días. Y también, para no solamente hablar de lo deportivo, corto plazo también es que el equipo financiero, administrativo, ya arme sus planes también para lo que se viene. Corto plazo, Libertadores. Para nosotros es clave, tenemos que ganar ese partido acá en casa. Eso también sería dentro del corto plazo. Y por supuesto lo que también hablé, el tema de la radiografía de todos los pilares que tiene el Club Olimpia, eso sería también del corto plazo. Y los de largo plazo podemos hablar de algunos temas de infraestructura también, pero yo creo que eso podemos entrar un poquito más tarde. Gustavo Gavilán, Radio 780, Deportes Total, 2 preguntas. La primera: ¿cómo se da la presencia del señor Ricardo Doria, reconocido olimpista y un poco alejado en los últimos tiempos del fútbol? Bueno, antes que nada, Ricardo es un amigo mío. Vamos a comenzar por ahí. También es un tremendo olimpista. Y efectivamente, cuando se rearmó esta lista en su momento, así como se hace cuando se quiere rearmar una estructura también en lo deportivo, en su momento, ya todavía bajo la presidencia de Marco, decidimos que hay que rebalancear, reestructuración también de la comisión directiva. Y como había mencionado recién, realmente lo de Ricardo es un lujo, su incorporación. Y aparte de ayudarnos mucho también en la estructuración, él es un empresario exitoso y también nos va a ayudar en esa parte, pero va a participar en todo lo demás también. La segunda pregunta de Gustavo Gavilán es: ¿cómo queda la relación con la APF luego de toda esta situación? Mira, la APF es nuestro socio en el fútbol paraguayo. O sea, nosotros nos regimos bajo los mandatos de la APF y francamente, en el caso específico, siempre con el Club Olimpia, en la parte financiera, en todos los detalles, hemos tenido un gran apoyo de la APF. Conozco muy bien de los problemas, sé que hay muchas versiones, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la relación con la APF, pero nosotros, nuestra idea es de que es nuestro socio en el fútbol paraguayo y les digo más, el hecho de que un jugador paraguayo, nosotros como máximo lo podemos ver en 2-3 millones de dólares y acá nuestros vecinos o inclusive Uruguay vende jugadores por 10-15 millones de dólares, tiene mucho que ver con el éxito del fútbol paraguayo. Entonces a nosotros como club nos conviene, por ejemplo, que le vaya bien a la selección. Nos conviene que le vaya bien a la selección. Entonces, para contestarte en forma directa, bien, vamos a tener una relación fluida. Yo ya he tenido contacto con el presidente de la APF. Entonces, vamos a seguir construyendo en eso. Ariel Infran, Unión Fútbol Club 800 AM. 2 preguntas. ¿Raúl Amarilla seguirá ocupando el cargo de gerente deportivo? Como dije recién, nosotros estamos trabajando a partir de hoy en todo lo que tiene que ver con el tema del fútbol. Se va a hacer una evaluación absolutamente de todo. Yo les puedo decir de que Raúl es uno de los artífices también de la situación en que estamos hoy en la parte deportiva. Nosotros venimos de un tetra, repito, ahora un vicecampeonato, y Raúl es artífice de eso. Entonces, pero no voy a entrar a contestar específicamente en nadie en este momento de la parte de fútbol hasta que no hayamos terminado con ese trabajo. La siguiente pregunta de Ariel Infran es: ¿crearán un departamento de fútbol? Tal como departamento de fútbol, no, pero sí vamos a armar un equipo que va a estar conformado por varios directivos y también externos que no están en la comisión directiva, que digamos va a ser como un equipo asesor a lo que es la parte del fútbol.
no va a haber un equipo, o sea, la idea básicamente es de que sigamos en ese ámbito de profesionalizar el club, en todos los ámbitos. O sea, nosotros tenemos que tener profesionales, no solamente en el tema del fútbol, etc. O sea, en todos los ámbitos se va a profesionalizar y los miembros de la comisión directiva, ninguno de ellos, me incluyo, va a estar en el día a día de las cosas. O sea, vamos a tener profesionales. Cristian Fatecha, Deportes Paraguay, ¿cómo toma este nuevo desafío entre tanta polémica y cómo ve el panorama para Olimpia en Copa Libertadores y Torneo Clausura? Sí, como lo dije al comienzo, comenzar de esta manera dentro de toda esta polémica no es la manera más agradable, pero repito, nosotros no tenemos tiempo para la polémica en este momento. O sea, no nos podemos perder y marear en esa polémica en este momento. ¿Por qué? Porque no, directamente hay objetivos a corto plazo que se vienen. El tema de la Libertadores, sí, es clave, ¿verdad? Yo siempre me río porque con los compañeros de la comisión directiva decimos siempre, un día antes del partido, la famosa frase, este es el partido. Y yo creo que no hubo un solo partido estos últimos 5 o 6 años que no escuché la frase, este es el partido. Pero francamente, lo voy a repetir, este es el partido. Diego Villalba, Radio Monumental 1080, ¿qué análisis hace de la actualidad del cuerpo técnico y si solicitaron refuerzos en puestos puntuales? Antes que nada voy a empezar con la parte de los refuerzos. La política del club estos últimos años ha sido la de siempre tener el radar prendido, o sea, y aprovechar oportunidades. Nosotros específicamente hoy no estamos en la búsqueda específica, sabemos de que hay algunos puestos que sería muy bueno reforzar, pero también conocemos los plazos que tenemos, entonces, pero yo te diría en ese sentido, Olimpia siempre tiene el radar. Ahora, no nos vamos a desbalancear tampoco en lo financiero, o sea, vamos a seguir cuidando mucho porque es lo que estuvimos haciendo, y la idea básicamente es de darle la oportunidad a los jóvenes. Nosotros tenemos realmente jugadores espectaculares, chicos espectaculares, que queremos darle la oportunidad. Ustedes sabrán de que inclusive tenemos muchísimo potencial que están jugando en otros clubes. Entonces, todo lo que se pueda hacer con jugadores de la casa, lo vamos a hacer, pero vamos a tener el radar prendido ante las oportunidades. Y el tema del cuerpo técnico, yo creo que fue hace una semana que lo mencioné, el cuerpo técnico tiene un contrato hasta diciembre. Nosotros estamos empezando a trabajar esta semana en lo que se refiere al tema fútbol. Quiere decir de que nuestra idea es de que mantengamos la tranquilidad. En este momento no se tomen decisiones apresuradas, porque realmente nos puede afectar, pero de forma muy grave. Entonces, para resumir esa parte, nosotros tenemos un contrato, lo vamos a respetar, pero efectivamente se tienen que hacer los ajustes. Yo creo que cuando nosotros hablamos de un fracaso, que un vicecampeonato es un fracaso, nadie se salva. No nos salvamos nosotros como comisión directiva, no se salva el cuerpo técnico y no se salvan los jugadores. Entonces, todos tenemos que hacer esa mea culpa, corregir lo que hay que corregir para seguir avanzando. Diego Rolón, Tigo Sport, el próximo paso, ¿cuál va a ser? En su momento se hizo el centro de alto rendimiento y había varios proyectos por ejecutar. ¿Se va a seguir ese mismo plan o cuál será el norte a partir de ahora? Y si puede recordar cuál es el objetivo más cercano. Sí, yo les diría que ahora tenemos que recuperarnos de la pandemia. Ustedes saben, y acá voy a hablar un poquito como tesorero todavía, de que tenemos un déficit de más de $2 millones este año por culpa de la pandemia, ¿verdad? Ahora, a mediano y largo plazo vamos a anunciar algunas cosas, pero si me permiten voy a dejar de que en su momento, eso es parte también acá de uno de mis vicepresidentes, de Vinky, que va a estar dando más detalles de lo que se quiere hacer, pero en forma resumida, sí,
pero apuntando a para uno. La idea es apuntar a para uno, queremos ampliar, hay un sueño de llevar para uno a 25.000 personas, hablamos de palco, o sea, había muchos planes que se truncaron con este tema del COVID-19 que vamos a volver a encarar. La siguiente pregunta de Diego Rolón es, ahora que Diego Benítez pasa a conformar la comisión directiva, ¿seguirá con el cargo de director deportivo? No, y entra un poco dentro de lo que había contestado a un colega anterior. Toda esa parte se va a estar profesionalizando, no va a haber ningún miembro de comisión directiva en el día a día de ninguno de los rubros, ni la deportiva ni nada. Entonces, básicamente eso se va a estar manejando por un profesional. Iván Alexis, Radio 1650, de no darse la continuidad en la Copa Libertadores, ¿estudian o analizan algún cambio con la dirección técnica, ya que sería la tercera oportunidad desaprovechada por la actual cabeza? No, o sea, nosotros, volviendo un poco al tema, ¿verdad? Nosotros los cambios que vamos a hacer, y esto ya lo adelanto, no se van a basar ni en un partido ni en un solo resultado. Entonces, básicamente lo vamos a evaluar ahora junto con el cuerpo técnico, qué hicimos mal, qué es lo que falta. Ahora, yo les soy muy franco, efectivamente para nosotros el no avanzar a octavos y no seguir avanzando con el equipo que tenemos es sumamente doloroso. Y yo les había mencionado de que efectivamente hubo partidos que podríamos haber ganado y otros partidos que fueron fantásticos. Recuerdo el partido en Brasil. El partido en Brasil fue un excelente partido. El partido en Argentina no me gustó. Y el hecho de que acá en Paraguay hayamos tenido 16 oportunidades que no se aprovecharon, ellos con 6 oportunidades nos metieron 3. Son esas cosas que te duelen. Pero yo francamente, el tema va a ser de vuelta, ganar en clausura y ver cómo podemos hacer para dar ese próximo paso en la Libertadores. Última pregunta, Rodolfo Bonieva, Dame Fútbol, La Deportiva. ¿Se podría dar la reestructuración total dentro de la institución franqueada? Me refiero a plantel, cuerpo técnico y en lo económico principalmente. No, en lo económico, empiezo por ahí, sí, tenemos que reestructurarnos. Vuelvo a repetir, yo creo que todas las empresas, todos los clubes del mundo se tienen que reestructurar en base a esta pandemia y todavía no se visualiza de que esto sea muy rápido el tema de los ingresos. Entonces, va a haber una reestructuración, vamos a ajustar nuestro proyecto, nuestro presupuesto a lo que es nuestra realidad. Y con eso se va a estar divirtiendo acá nuestro nuevo tesorero, ¿verdad? Pero sí, la idea es ajustar eso, ¿verdad? Por lo demás, y yendo a la otra parte de la pregunta, repito, no se van a tomar ninguna decisiones drásticas en este momento hasta que no terminemos con esa radiografía que queremos hacer. Que esa radiografía nos indique que hay que tomar alguna decisión drástica, ya sea con el plantel o lo que sea, bueno, pero no es algo que todavía tenemos, entonces no puedo contestar eso. Agradecemos al presidente Miguel Brunote y a toda su comisión directiva. Culmina la conferencia de prensa. Muchas gracias. Bueno, hasta allí la palabra del nuevo presidente de Olimpia, Miguel Brunote. Hay oportunidades que no podés dejar pasar. Y si sos claro, atende esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días WhatsApp gratis. Llamadas ilimitadas a todos los Claro. 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es claro. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-2128-9000. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 Leones, etiqueta negra 3 Leones, rey de cañas. Nuestra forma de vivir cambió. Menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. En Asisa llevamos más de
de 100 años haciendo lo que mejor sabemos. ¿Estás buscando un vehículo? Acércate a los expertos en Chevrolet en Asunción y en Santa Rita. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales o visítanos en www.asisa.com.py. Bueno, ¿qué te llamó la atención, Dani, de la conferencia? ¿Se vienen cambios? Yo creo que es el Brunote que siempre pensábamos, por algo decíamos, es el sucesor natural de la era Trovato. Y si uno hace la cronología, más allá de que los protagonistas se van a guardar la cautela en esta época donde si no puedes probar, puedes tener consecuencias complicadas. Pero yo no creo que, por ejemplo, Miguel Brunote, cuando se presenta aquella lista, que fue durante la semana post derrota Clásico, pensaba que en los 4 años iba a ser el vicepresidente primero. Porque para mí declara con una preparación y una solvencia. Ahora, yo creo que ser el tema el líder de lo que va a ser este proyecto, porque si vamos a ceñirnos a los hechos nomás, sin contexto y sin interpretación, y él lo recordaba, hoy se cumple exactamente una semana que la FIFA lo suspende de por vida a Marco Trovato. Si vos sos una persona que iba a entrar en un proyecto, pero para ser el vice durante los siguientes 4 años, no vas a tener tanta claridad a la hora de declarar. Y era algo que se estaba manejando ahí en las esferas del Olimpia. El tema central es si Olimpia no pasa a octavos de final. Lo de Garnero. No, pero él fue claro. Todo sigue igual. A ver, desde lo que pide entre comillas la gente. O sea, no, yo creo que en esta conferencia, si va a ser coherente Brunote, si Olimpia queda eliminado, no lo van a sacar a Garnero. No vamos a tomar medidas apresuradas, digo. Ni drásticas. Ni drásticas. Sí. Pero sí va a haber un recorte, Claro. por lo que yo entendí, ¿verdad? El plantel va a ser recortado. El ¿verdad? plantel había un recorte, como se venía manejando ya hace bastante tiempo y más ahora con lo nuevo de Brunote. No va a haber dirigentes que estén al lado del plantel. Sí. Eso también lo dijo recién, cuando se le preguntó por Sí. Raúl Vicente Amarilla. Ningún dirigente Y Diego va a estar Benítez, en exactamente. contacto con el plantel. Van a Así ser es. profesionales, dijo. Así es, en el día a día no habrá ni uno. Para poner un nombre y apellido, Diego Benítez ya no va a estar más con el plantel. Pero él ya es dirigente ahora. Pero por eso. Por eso. Si y, él y no Raúl, era- y él no cuando era se, y segundo cuando se le miembro- pregunta, llamarle a Raúl, cuando se le pregunta a Raúl, se le pregunta por Raúl, él dijo no voy a dar un nombre específico. Pero dejar en claro que ni un dirigente va a estar en el día a día. Pero también dijo, yo creo que Raúl va a continuar, porque justamente comienza diciendo, parte de este éxito es Claro. Como Hablando, por la hablando- presencia de Raúl hablando Vicente. de como los también cargos el profesionales. reconocimiento a Marco Trovato. ¿Cómo? Yo lo coloco en la misma línea del reconocimiento a lo que hizo Marco Trovato, por ejemplo. Lo de Raúl Vicente. Ah. Porque yo creo que ellos van a querer innovar. Porque me parece que es un corte totalmente distinto. Y el mejor ejemplo es lo que está destacando Federico. ¿Para vos no va a continuar, Raúl? No, que él va a tomar todas esas medidas después que termine el clausura. Porque si vamos al caso de Bruno, ahora mismo, ¿cuál es el rol que podría tener no, un gerente deportivo? Porque ni siquiera puede hacer eso de no, voy al vestuario. No, voy no, al- tenés 2 semanas. No, pero Tenés 2 semanas. ¿Qué vas a hacer en 2 semanas? pero además- yo lo que creo es que el trabajo más arduo y difícil va a ser el de hacer la quita de jugadores. Porque eso conlleva negociaciones, Rescisiones. conlleva quieras o Tener no, que rescindir en un caso. un ambiente de pirebaísmo, ¿verdad? Sí. Porque se te va por un compañero, se va fulano, no sabe la incertidumbre, quién se va, quién se queda. mencionó el déficit de $2 millones. $2 millones de déficit. O sea, Y bueno, él- ya ahí está la pauta de cómo sería recibida una eventual eliminación. Pues Bruno el mismo que el año pasado dijo, cuando no pasaron a octavos de final, perdimos 5 millones. el mismo que había hecho, ¿Verdad? espero que Garnero haya aprendido. Claro, Con lo por eso, por con eso. lo de la altura de Quito. O sea, mucho tiempo no tiene para que se vea ya la mano de Brunote bajo su presidencia. Ah. Lo que pasa es que, Bruno, esa mano se reduce a lo que pide ya sea la gente llamando, tuiteando, que el famoso que se vaya Garnero.
Y en ese punto uno te dice no vamos a actuar de forma impulsiva, y él recordó lo que fue la gestión. Pero 16, 17. Dani, vos y yo sabemos, Federico y la audiencia, que todo va a depender del resultado que tenga Garnero, primero en esta Copa Libertadores y después del torneo Clausura. Raúl Vicente, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer de saludarte. Hola Bruno, buenas tardes. Gracias por atendernos, Raúl. Saludos a todos, sí. Muchas gracias, muy amable como siempre. Bueno, Raúl, estábamos escuchando atentamente las declaraciones de Brunote, el nuevo presidente del Olimpia. Sí. Preguntarte primero, ¿ya hablaron con vos? ¿Continuarás en tu cargo? ¿Te van a dar un cargo diferente? Porque él hablaba que ningún dirigente va a tener contacto con el plantel, sino que va a ser gente profesional que va a estar en contacto con el presidente. Bueno, entiéndase, perdón, presidente, plantel y esta persona que va a ser una especie de... ¿cómo? De enlace, sí, exactamente. Un enlace. Bueno, antes que nada yo tengo pendiente una conversación, una reunión con él. Y nada, yo de momento seguiré porque tengo ya algo firmado con el club hasta el 30 de diciembre, ¿verdad? Y bueno, y ahora creo que después de la conversación de mañana se tomará las determinaciones o algo que pueda llegar a cambiar, ¿verdad? Así que también va a ser un poco de trabajo ir encaminando de la forma de que él quiera llevar la institución, ¿verdad? Entonces hay que sentarse primero a hablar y a partir de ahí ver la situación. Raúl, ¿qué relación tenés con Julio Cáceres? ¿Es más estrecha, es de lo normal, de lo común? Porque, Federico, vos tenés una información, ¿verdad? Sí, que Raúl Amarilla continúa y que se va a sumar Julio César Cáceres para ser ese hombre ahí que está entre el plantel y Raúl. Bueno, yo creo que Julio es una institución dentro de lo que es el Olimpia y conoce perfectamente el manejo o cómo se maneja institucionalmente el club, ¿verdad? La unión que tenemos con Julio viene ya de hace tiempo, ¿verdad? No se olviden que yo he estado a nivel de selección con él. Creo que puede ocupar perfectamente un lugar dentro de lo que es el esquema deportivo, pero esas determinaciones las van a tomar la nueva dirigencia, ¿verdad? Yo no les puedo decir en este momento absolutamente nada de quiénes son los que van a estar, porque no he tenido todavía una conversación verdaderamente con el nuevo presidente del club, ¿verdad? Así que eso debe haber un poquito todavía de tiempo. No digo yo hasta que ellos se acomoden, porque es una dirigencia que viene trabajando ya hace años, ¿verdad? Así que, pero tienen que buscar sus hombres de confianza. Raúl, sí. ¿Por qué se fracasó en este torneo de apertura? Yo creo que no le encontramos la vuelta. El rendimiento que se venía teniendo creo que no volvieron a encontrar, y es lo que pasó, ¿verdad? No fue un equipo regular. Aparte de eso, hemos tenido muchas lesiones, y
yo creo que el equipo al cual más ha perjudicado este parate que se tuvo al inicio fue al Olimpia. Se cortó una racha de rendimiento, de buen juego que verdaderamente no se pudo volver a encontrar, ¿verdad? Por esa situación y bueno, y hoy se salió segundo, que ustedes saben que para el Olimpia eso es como prácticamente no haber conseguido absolutamente nada. Lo que acá uno trabaja como para conseguir el campeonato, ¿verdad? Raúl, el Garnero. Sí. Garnero está en el ojo de la tormenta para muchos hinchas, lo sabes, ¿verdad? Te pregunto, ¿cuál es tu análisis? Siempre fue así, siempre fue así. Sí, yo sé, porque es un club con mucha presión, igual que Cerro. Es una presión que siempre está latente aquí, no solamente para Garnero, para cualquier director técnico que venga. Pero creo nomás de que es un técnico que verdaderamente dio una identidad futbolística al Olimpia en estos años, ha regalado títulos, ha hecho feliz a muchos por el fútbol que ha practicado su equipo y bueno, que no le haya encontrado o no tuvo la suerte de poder mantener ese nivel se debe también a las circunstancias que yo le había comentado anteriormente a esto, ¿verdad? La pandemia, el paro, jugadores que no encontraron otra vez quizás su forma, y las lesiones y todo lo que conlleva el mundo futbolístico, ¿verdad? Pero ¿qué tan importante va a ser la Copa Libertadores de cara a su continuidad? Pero todos los técnicos siempre son hijos de resultados. Así que lo va a hacer para él, lo va a hacer también para los otros, para todos los técnicos. Hoy en día tenemos que ser conscientes que esa presión que tienen los directores técnicos ya no es más como hace 15 o 20 años atrás, que podías perder 4, 5, 6, no sé, 10 partidos y que te aguantaban. Hoy en día no es así. Lastimosamente, el único que siempre pierde su lugar de trabajo es el director técnico. ¿Cómo lo sentís a él en estos momentos, Raúl? A Garnero. Te pregunto por dos motivos. Por la salida de Trovato, una, porque él es el que lo trajo y es más, él fue el que le dio la continuidad cuando se eliminó por primera vez de Copa Libertadores, le extendió el contrato. Eso uno, y dos, con relación a las posibilidades de clasificar y de la cuestión futbolística. ¿Cómo lo ves a él? ¿Está fuerte? No, él está fuerte. Él está fuerte. Esta mañana nosotros estábamos en el entrenamiento. Está fuerte, sabe que esta clausura hay que volver a preparar el plantel. El partido para la Copa es trascendental para la institución. Él es consciente de eso. Yo creo que ha demostrado siempre una cordura y un profesionalismo en los momentos candentes, ¿verdad? Así que esta no va a ser una excepción. Verdaderamente son situaciones que uno no quiere vivir quizás como técnico, pero son las reglas de juego en este momento.
Perfecto. Raúl, un abrazo desde el aire. Seguí entonces hasta fin de año, salvo que te llame el presidente y te diga lo contrario, pero habló muy bien de vos, escuchaste, no sé. Él decía, parte de todo este éxito del tetracampeonato es debido a Raúl Vicente Amarilla también, así que bueno, evidentemente hay un voto de confianza de Brunote para con tu trabajo. Gracias, Raúl, por atendernos, muy amable. Bueno, gracias, Bruno. Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo. Raúl Vicente Amarilla. Adelantamos esta noticia que ya vamos a ampliar. Habló el ministro Mazzoleni y entre las cosas más importantes que adelantó es que recién a fin de año se analizará el retorno o no a las clases de los niños y adolescentes. A las clases. Repito, recién a fin de año se analizará el retorno o no a las clases de los chicos, de los niños y los adolescentes. Clases presenciales hablamos. A fin de año vamos a saber. Edgar, con vos. No hace falta salir de casa para disfrutar los mejores cócteles de Fortín. Busca las recetas que se encuentran en las redes sociales de Fortín y pedí delivery en Pedidos Ya y Monchis a través de la Bodega del Mundo. Además, Bodega Corchos y Bodega Tequila. Te recomendamos el pack de ron Coco Fortín con gaseosa rinde 15 vasos por solo 25.000 guaraníes. Fortín combina con todo. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. En Dupio, tranquilos, socio, porque volvió tu quiniela TET. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TET ahora con delivery para seguir jugando. Llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TET. Epitam Deroga Pejare Ganata Catuete. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominos.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidominos.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Vos hablabas a la mañana, te escuché, Federico, de Almirón suelto, Lescano arriba y que te falta un delantero más. Sí, para el partido del jueves. El jueves 19:30 sí. Paraguay debuta ante Perú por la eliminatoria. Que creo que ellos dos están y debe estar buscando Berizzo el tercero. El fin de semana anotó de nuevo Vareiro. En su equipo el Asiapor. Sí. El Zorrito. Sí. Y anotó Iturbe para Pumas 2-2 con América. Iturbe no está. No. Bueno, ¿quién es el otro delantero? Y no sé, va a quedar en la opción de vos decías de Dani Brian Zamudio, ¿verdad? Yo lo quiero a Brian ahí. Y sé Que ha jugado en la gira, anduvo muy bien ese tridente en un momento en la gira. Sé que en el último, te estoy hablando de hace un año, Ángel jugó bien también como punta por derecha. Por eso con Federico. Ángel Romero. Sí, decíamos. Se sumaron ya Ángel y Óscar a propósito. Sí, uno sabe que el dibujo que más le gusta a Berizzo es el 4-3-3. Yo creo que esperándolo de Gatito, pero si no llega ahí creo que va a estar Anthony. Después Escobar, Gustavo, Junior, Alonso y por izquierda creo que Santiago Arzamendi le saca ventaja al nuevo jugador del Bromby, Blas Riveros. Ahí en el medio decía, a mí me gusta como tapón Cubas. Y por delante el Cachorro por derecha y Villasanti por izquierda. Y ahí vamos al tridente, ¿no? Lo de Almirón tirado por izquierda, pero con la libertad que necesita Miguel. Lescano es el 9 y ahí como el 7 falso. A mí me gusta Zamudio porque tranquilamente puede ser un doble 9 cuando el equipo necesite peso y además hace el recorrido defensivo cuando tiene que seguirle, en este caso, a Trauco. Bueno, vamos a hablar de la selección paraguaya. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, primo, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, tenemos temas pendientes Olimpia también, ¿eh? Porque si se va a hacer la poda, pensemos un poco quiénes van a irse del Olimpia.
Es que vos sabés que lo que dijo Brunote ahí en la conferencia, lo que dijo el presidente. Después va a ir sacando la edición, Martín, de las frases más importantes de Brunote. Pero de achicamiento plantel seguro. Yo creo que como título, Bruno Dani, lo que está manejando la prensa argentina del monto al Alderete es un... lo de... 11 millones y medio de euros. Al Hertha Berlín. Sí. Y... es una plata para un jugador paraguayo... 11 millones y medio. Central zurdo. Pero ahora va a préstamo, ¿verdad? Él va a préstamo con opción a compra por a un año. Ya está camino a Alemania. Tiene que completar los 11 millones y medio justamente, sí. Bueno, y se deja el Basel para ir al Brøndby de Dinamarca, un equipo muy tradicional. Blas Rivero. Junto a Blas Rivero, sí. Los dos paraguayos salen del Basel. Y ambos son de la selección. Sí. Firma su contrato al Alderete y viene, pero sería suplente de Junior Alonso, ¿verdad? Claro. Pero bueno, no le llamamos a Juanma para hablar de la selección, ¿verdad? No, yo citaba porque... No estamos nomás mezclando un poco las cosas porque son temas... En Argentina hablan de definitiva la operación, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, yo estoy consultando... yo lo que sé es que... Lo que veo Teis Sport, incluso habla del dinero que va a recibir Huracán. ¿Allá? Yo estoy consultando cuánto va a recibir Cerro y me hablan de unos $400.000, si es con ese monto. Operación definitiva. Sí. Porque los medios alemanes que hoy estábamos justamente levantando, yo hice la traducción y efectivamente decía un año con opción a compra y que ya el jugador estaba rumbo a Berlín. Y aquí hace media hora apareció primero en Teis Sport y después en otros medios ya que cuando corrió el Huracán y el tema de los 11 millones y medio de sería euros. El zaguero central más caro de la historia, ¿verdad? Y para nosotros sí, ¿no? Sí. Gustavo Gómez. Yo no sé si menos. solamente zaguero, porque hace poco Almirón, pero después está en el top sí, 3. Sí, no. Y en Cerro no pudo jugar nunca. Sí, pero el tema del desarrollo, o sea, y como lo que decía Brunote ahí, capaz si él tenía ese nivel, pero estaba en el fútbol paraguayo, ni ahí ese mundo. Él hacía dupla con Saúl Salcedo en Huracán, en un momento dado. Bueno, y se va a hablar Rivero, un paso, 4 años de contrato con el Brøndby, ¿verdad? Pero me parece que genera más expectativas lo de Omar. No, pero no es tampoco menor porque se va a Dinamarca, los equipos tradicionales son ahí el Midtjylland, el Copenhague y el Brøndby. ¿Verdad? Ahora apareció también Pero convengamos, Bruno, que... Sí. Hubiéramos esperado otro salto, como lo hace Alderete con Alderete Rivero. sí, no va, o sea, a una liga top ahí. Claro, de Suiza pasar a Dinamarca, parece más una cuestión de cambio de aire que ese salto de calidad que sí se da. Lo de Alderete es una operación, o sea, ese es un salto de calidad del jugador y una operación también económicamente hablando. Juanma. Sí, bro. Este muchacho, el que dio el pase a Oscar Ruiz, ¿quién es? Junior Alexander Noguera Machuca. Junior Alexander Noguera. Sí, señor. ¿Cómo le dicen en Cerro? Noguera. Más conocido como Junior Noguera. Pero le dicen Junior nomás a él. Sí, Junior. Bueno, contanos un poco, 18 años tiene, ¿verdad? 18 años. El 8 de mayo del 2002 nació en Cadacupé. Se lo vio a él en el Sudamericano Sub-17 primero, donde Wilder Viera, el otro futbolista de Cerro Porteño, era capitán de esa selección. Hicieron buenas actuaciones, incluso contra Argentina, y se clasificó a ese mundial de la categoría el año pasado. ¿Quién lo trajo a Cerro? Vuelve a jugar también el mundial de la Sub-17, y en esas actuaciones se lo veía él como extremo por izquierda, arrancaba desde el medio tiraba a la izquierda y a partir de ahí, ¿sí? Ahí ya se notaba que tenía buen dominio, tenía habilidad, buen pase, buena pegada también, pero sorprendió a todos el viernes cuando Francisco Arce primero lo hace debutar de entrada en el segundo tiempo en reemplazo de Rodrigo del Valle y después por la posición que va a ocupar. Si hacemos comparación con esas dos competencias donde lo vimos jugar a Junior en su categoría como extremo por izquierda, el viernes entró a jugar como media punta, detrás de Nelson Laredo Valdés, la posición que suele ocupar Pachi Carrizo, para hacer un poco un paralelismo. Y se mostró muy movedizo, participativo, hizo un pase de primera y la segunda vez que tocó la pelota que tiró un taco
que llegó a destino, o sea que no fue un taco intrascendente cerca del área, y allí se mostró movedizo, y después la asistencia para Oscar Ruiz, un pase cruzado de la izquierda a la derecha, donde Cureí ingresa y define de gran manera para el gol de Cerro Porteño. Muy buenas condiciones demostró el chico Noguera. Juanma, ¿quién lo llevó a Cerro? ¿Quién lo descubrió? ¿Quién es su mentor? Estoy averiguando porque él desde muy chico va a Cerro, ya a los 13 años, para participar en la categoría sub-14. Él desde los 8 años estuvo en la escuela de fútbol 1 de enero de Caacupé. Acá me dicen, es hijo de Germán Noguera, gran exjugador de la Liga Caacupeña. Probó en Guaraní sin mucha suerte. ¿Qué probó en Guaraní? El papá estamos hablando. Sí. Y él es caacupeño también, el chico Noguera. Jugó en la escuela de fútbol 1 de enero de Caacupé desde los 8 años y después llega a Cerro Porteño para la sub-14. Quiere decir que está desde la primera categoría de las inferiores, él está en Cerro Porteño, y este año ya, recuerdo que fue en el medio de la pandemia, o antes, o para empezar la apertura, él sino en medio de la pandemia él firma contrato cuando estaba por reiniciar el torneo de apertura. Él firma contrato, al igual que Wilder Viera, y allí la cuenta oficial de Cerro Porteño lo anuncia en Twitter que se iban a acoplar oficialmente al plantel de primera división. Aparece primero Wilder Viera debutando en un partido contra San Lorenzo en la Nueva Olla. Después Junior Noguera aparece convocado en el banco de suplentes en el partido que Cerro le gana a General Díaz en el Adrián Jara. No le tocó debutar, y el viernes tuvo su segunda participación en un partido oficial de primera división, y allí sí, ya tuvo todo el segundo tiempo para demostrar sus cualidades. Acá otro me dice, Junior Noguera es primo de Rodrigo del Valle Noguera, dice. No tenía ese dato. Acá el amigo del WhatsApp me dice. Sí, puede ser, porque... Y revisar si del Valle es Noguera. Ahora voy a revisar, voy a confirmar. Voy a tener la última planilla del viernes. Lo de Del Valle me acuerdo porque de que es también oriundo de la zona, cuando charlamos. Bueno, Rodrigo Elías del Valle Noguera. No, van a mentir los amigos del WhatsApp, Juanma. Los dos son cacupeños, me dicen acá. Club Deportivo Caacupé, y Caacupé de la escuela de fútbol, lo de Del Valle. Ahí está, viste. ¿A quién le parece? O sea, vos lo mirás y decís que tiene un parecido con quién. Tiene rasgos similares a Fernando Velar. Este es más flaco. No, pero dame a uno ya consumado, Johnny, perdón, Juanma. Dame a alguien, no sé, decime Kun Agüero, no sé, salvando la distancia, no sé, cuando empezó Julio Santos, no sé, que Carlos Gislán, no sé, le parece a De Bayor, no sé, a alguien de ya. Federico, me hace perder la paciencia, Juanma. Me van a poner ese Fernandito Velari, un pobre muchacho no está todavía. Claro, no está consolidado ahora, sí. Bueno, ¿se acuerdan el Guido Alvarenga, no sé, alguien que... el volante colombiano espillado también de Racing, que fue después del fútbol chino. Gio no era Moreno. Gio Moreno. Sí, porque es también así, alto, espigado, obviamente que él... Muy técnico. Mira que Gio es muy técnico. Sí, muy técnico. Gio Moreno es diestro, este es zurdo. A lo mejor todavía le falta la fortaleza para cubrir la pelota y compañía, pero esos movimientos al trasladar la pelota y al dar los pases, se nota que es muy técnico. Acá me dice alguien, le parece a Rivaldo. Sí, es zurdo. Muy técnico, exquisito. A las pucha, acá ya me dice, puede ser a Mexuro Auxili, dice, no, si es así. Aquí dice otro Redondo, por ejemplo. Miguel Rodas dice Redondo. Gio Moreno tenía la duda porque no lo vemos jugar hace mucho, pero él también era zurdo, Juanma. Yo lo tenía como diestro, pero no sí, no recuerdo bien. Sí, zurdo. Le parece a Ricky Álvarez de Vélez, dice uno. Zurdo también. Willy Mendieta, solo que es más veloz, dice. Willy es más, sí, no tiene tanto recorrido. O sea, este muchacho Noguera es muy técnico, por lo que estoy... vos transmitiste el viernes, por eso Fernando Gago dice otro. Hubo una jugada en el segundo tiempo, Cerro ganado 1-0,
y él va a ayudar a la marca, recupera Cerro la pelota por la derecha, Marcos Cáceres rechaza media y justo le cae a él 3/4 de terreno propio todavía, y él hace una doble pisada. Una de ellas es la jugada esa que caracteriza mucho a Zidane. Esa doble pisada, la bailarina creo que le llaman. Adolfino Cañete me dicen acá que es lo de Julio. Sí, puede ser. No, me envió una persona, vamos a consultar nosotros en producción, si lo podemos llamar a Adolfino. No me extrañaría porque Adolfino tiene mucho tino para... Hablando de los Romero, ¿no? Sí. Gaona Lugo y compañía. Él hace una doble pisada. Gio es zurdo, dice un oyente acá. No, ya le dijimos, sí. Sí, no, pero ratifica nomás, reconfirma. Gracias, señor. Y después vuelve a hacer otra pisadita y le deja atrás al segundo marcador. Y allí viene Jordan Santa Cruz, cuando ya encaraba como para ir hacia el arco rival el futbolista Noguera, viene Santa Cruz y le baja con un famoso Yacaré Yurú, como se conoce generalmente. Exquisito, elegante. James Rodríguez, dice otro acá. No, pues entonces estamos ante un gran jugador. Otro me dice ya acá, ¿le parece a Zidane? No, muchacho. James tenía más potencia en las piernas, mayor zancada. Bueno, Noguera, vamos, ¿y qué tanta continuidad va a poder tener en el torneo clausura? Vos sabés que en la conferencia de prensa, un poco la consulta que le hacíamos a Francisco Arce apuntaba a eso, porque el clausura, uno a lo mejor ganando 3 a 4 partidos, ya asegura su clasificación. No hay una ventaja deportiva por los que clasifiquen en puestos de arriba. Entonces le hacemos la consulta a Francisco Arce si eso a lo mejor va a ayudar a que los jóvenes tengan mayor oportunidad en el plantel de primera. Y todo es analizable, lo van a seguir viendo, porque aparte de los juveniles que ya aparecieron en esta apertura, Francisco Arce dijo que 2 o 3 más van a aparecer del plantel de reserva que tiene Cerro entrenando en Ipané a las órdenes de Mingo y Jorge Chicarro. Cronograma de Cerro y si hay refuerzos o no y ventas. Refuerzos difícilmente lo haya, salvo que se haga o se realice una venta en una posición que el plantel no tiene para cubrir. Cerro Porteño tiene descanso toda esta semana y el miércoles que viene reinician los trabajos en Barrio Obrero, directamente a las órdenes de Francisco Arce para lo que va a ser el torneo clausura. Después, tema de venta. No va a traer Cerro, repetimos, salvo que haya una venta, por ejemplo, y no haya un reemplazo natural en el plantel principal de Cerro Porteño, se va a mantener. Así como están las cosas, hay que ver después de como eliminatorias a lo mejor si tienen posibilidades de jugar a Alzamendi, a Villasanti, a Ángel Lucena, si entonces a partir de ahí aparecen de vuelta en la vidriera y aparece alguna que otra oferta a lo mejor que sea irrechazable, entonces solamente así Cerro Porteño se va a desprender de algunos futbolistas. Otra información que nos llegaba mientras se jugaba el partido entre San Lorenzo y Cerro Porteño, el contrato de Juan Patiño se arregló con Racing hasta diciembre de este año, de este 2020. Patiño, pieza fundamental en la defensa junto con Pulpito Duarte en la consagración de Cerro Porteño, y por pedido de Francisco Arce ya también iniciaron las negociaciones para conocer cuáles son las pretensiones del dueño del paso de Juan Patiño. Estamos hablando de Racing de Avellaneda, de manera que el defensor nacido en Pirayú continúa en Cerro Porteño por más tiempo, como mínimo por el 2021, al menos es la intención que tiene la directiva de Cerro Porteño con relación a Juan Patiño. Bueno, perfecto, Juanma, te pido un abrazo, muchas gracias, muy completo el informe, muy gentil, muy amable. Adiós, ahí está Juanma con la información de Cerro. A la vuelta, selección paraguaya y... ¿No tenés efecto podadora? ¿O cómo sería un efecto tijera? ¿Vos cómo andás podaste alguna vez tu jardín? No, tengo gente que se dedica a eso. ¿Vos, Chum? No. Sí lo hice en la juventud cuando tenía que ganar unos mangos en Estados Unidos con eso, pero acá no. No, pero lo que... Corpir se dice en guaraní, ¿verdad? Ir a meterle machete. Ahí con la asada. Ah, está corpir. Con la asada, sí. Así se dice, muchacho, amigo del WhatsApp. Audio WhatsApp.
Ajata Corpí. Vamos a hacer ya llegan los mensajes, a ver. Ajata Corpí. Copí, vos decís. Ajata Copí, directamente hablan así. ¿Eh? Directamente dicen Ajata Copí. Copí, no es Corpir. No, Copí, directamente. Copí. Pero es Corpir. Corpir es, ¿verdad? Sí, así mismo. ¿Y por qué no dice Pero la Ajata gente a dice- Corpí? Directamente la gente dice. Copí nomás ya Ajata dicen. Copí. Esperamos, vamos un poco con los amigos de WhatsApp. Capi con asada, corpir con machete. Ah. Uno, huilate. Ahí está. No, 42 años nomás tengo, hermano. Cambiar radio si querés. Yo no me voy a jubilar todavía por vos. A ver. Acopita es con machete y acapita es con asada. Ah, ahí está la diferencia. Muy interesante. Mira cómo se aprende siempre. El guaraní es muy Yo profundo. tenía el ¿no? tema de la asada, tenía presente. Castellano para corpir Bruno Aguaraní me tú ajata copi se compue. Ya es castellanizado ese corpir. Ah, medio y fino lento más la Sí, uno, sin R, jatacopi. copí. Cajachica, Ciudad del Este. Bueno, gracias. Eso vamos a hacer ahora. Vamos a salir Bruno, con ajata copi y la campaña de baja asada tu ajata acapi. Carpida con la asada y corpida así que con el machete. Muy Y puede ser bien. también con el poisa. Muy bien, brillante el oyente, señor. Muy bien. En guaraní, Bruno, es ajata copi. Copí, muy bien. Así es la pronunciación. Qué lindo guaraní, siempre se aprende, siempre se aprende. Ajata copi, Bruno. Bueno, vamos a salir nosotros entonces. Ajata capi, asada, ajata copi con machete. Muy bien. Esto es unánime casi. Ah, ya me dijeron que tengo que sacar el sonido porque le molesta a un oyente. Es muy especial. Sacan a veces tu sonido de notificación. Dice. Espera, vamos a sacar, porque es que revienta el WhatsApp. ¿No? Espera. Vamos a salir, señores, por Olimpia. Plantel de Olimpia, ¿quiénes tienen que salir? ¿Difícil la tarea para Dani y Federico? ¿O no tanto? Directamente la gente dice. Copino más ya dice. Corpir, generalmente los muchachos dicen, Bruno, ajata copi. Y carpir es con la asada. Muy bien. Y generalmente los muchachos dicen ajata capi. Muy bien. Excelente los oyentes. Ajata copi se dice Bruno en guaraní. Y ajata corpir ya es en castellano. Estoy hablando desde Santa Rosa, Misiones, soy Ruth del Puerto. Gracias, señora. Gracias, muy amable. Cerramos acá, no, unánime. Aprendimos algo nuevo. ¿Está claro entonces, verdad, muchachos? Capi. Dame 10 menciones, Gary, entramos. Tema, ¿qué quieren? ¿Selección o primero quieren salir a corpir, ya que hablamos corpir. en Dani, castellano? Johnny, que Ya agarra corpí, señor Chan. Le agarra el machete Johnny, ¿verdad? A Johnny está bien. Llamale ya, arrancamos El con... machetero del film Benítez, sí. Llamale a Johnny porque él va a ir... Vos sabés que hay jugadores que van a ser, están los que van a salir y están los que van a ser prestados. Negociados, tratando de... Bruno te dijo en un momento dado, tenemos muchos jugadores prestados, dijo, ¿verdad? O vamos a jugadores que vamos a prestar. A prestar. ¿Eso fue hoy? Hoy, ahora, sí, sí. No me percaté de esa parte, Jóvenes. Ahí Claro. Martín ya va a preparar. Claro que de hecho pues, se habla de tiene jóvenes, ya jugadores a pero que préstamo, están ¿no? afuera, o sea, afuera del club. Sí, a préstamo en diferentes clubes. El chico Cáceres que está en San Lorenzo, Peta Brizuela y otros, pero... Fatecha vi que se va al 12 de octubre, por ejemplo. Sí. Gianluca Fatecha. Para la clausura. Lo que, y quería resaltar eso. Fíjate que Olimpia, por primera vez desde el 2017, siempre a esta altura ya tenía Libertadores fase de grupo asegurada. Entonces podía gastar. ¿Cuál era el signo del Olimpia? Que 6 meses antes ya estaban tratativas para hablar. Ahora no. Entonces yo creo que allí hay un gran inconveniente con el tema de la planificación. Julio César Cáceres, ¿cómo está Julio? ¿Cómo están? Un placer, Bruno. ¿Cómo andamos, ídolo será? Gracias ¿Te a Dios, copena? bien. Espectáculo. Debe haber copilla vi Julio, ¿no?
A ver, Guaraní me lleva a Copilli, pero lo mitad lo more. no es ese Copilli lomo. No, de hacer trabajo de jardinería, agarrar tu machete, dejó de... Allá popa y te, Bruno. Ella popa y te. Sí, Sí, está bien. Bueno, Julio. Señor. Mucha felicidad, hermano querido. Muchas gracias. ¿Cuántos años está cumpliendo Julio? 41 estoy cumpliendo. Es mi taiti, Julio será. Y digamos que sí, lo único que siempre agradezco a Dios es por la salud, ¿verdad? Porque el tiempo pues es difícil de detener, o que alguna vez decimos eso, pero yo no, yo lo tomo siempre muchas bendiciones en el día a día y la salud, y el tiempo pasa y con ello también pasan muchas cosas, y cada año que cumplimos o celebramos un cumpleaños es una bendición. ¿Podemos ir al grano, Julio? Sí, señor. Me dicen que ahí, acá, bueno, Federico trajo la noticia. Federico, por favor, si sos tan amable. Sí, ¿qué tal, Julio? Felicidades, Gracias. Sí, Julio, no, recibíamos la información porque va a haber varios cambios en Olimpia y que te estarían ofreciendo en la zona de la gerencia deportiva para trabajar con Raúl Vicente Amarilla. Bueno, mira, yo ya venía conversando ya con la directiva, con Marcos también, ya venía analizando inclusive ver la posibilidad de cerrar, ¿verdad? Justamente en este término de campeonato, pero surgió una cosa no precisamente por el cambio, sino por una dificultad, ¿verdad? No fue así. También había ya conversado también hoy con el actual presidente, también el señor Miguel, y estamos hablando, no precisamente también agarrando toda la gerencia ni nada también, sino siempre ellos también, valga la redundancia de decir, voy a aclarar, de agradecerle a ellos siempre por todo lo que me están brindando, también en el sentido de siempre estar con ellos, cuerpo técnico, y ellos me estaban también ofreciendo la oportunidad siempre de seguir, ¿verdad? De seguir en el club, con los proyectos también que tienen. También preguntando, ¿verdad?, cuál es el deseo mío, ¿verdad? En algún momento el deseo mío también, lógicamente, es trabajar en el campo, ¿verdad? Campo de juegos, y para eso uno tiene que empezar de abajo y agarrar también un poco de experiencia y otra clase de decisiones, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo le venía manifestando, y quedamos en una conversación con el actual presidente de hoy día, con el señor Miguel, y seguramente en estos días vamos a hablar cuando ya se acomode y esté también en la villa con nosotros. Ahí hablaremos y seguramente decidiremos, ¿verdad?, cuál sería lo más recomendable para empezar con todo, ¿verdad? ¿Y qué te gustaría vos, Julio? ¿Cuál es tu deseo? No, mi deseo también es trabajar en el campo, ¿verdad? Pero en un momento también yo le manifesté a ellos que antes de terminar el año me gustaría estar cerca del plantel, ¿verdad? Si iba a dejar ya ahora o a lo mejor en fin de año estar cerca del plantel, ¿verdad? De primera, ¿verdad? Y en algún momento poder también después trabajar. Eso es mi pensamiento, ¿verdad? Y si es ahora a lo mejor la oportunidad de estar cerca del plantel en otra función, bueno, será ahora, y si no, mañana, como digo, ya al término ya en fin de año, lo que sea, agarro, capaz que también está la reserva hoy día también, que están seguramente en algún momento también pueden entrenar también, y yo prepararme, ¿verdad? Porque eso es también lo que quiero hacer, ¿verdad? Una preparación también. Claro, Julio, lo que nos manifestaron especialmente es que estaría cerca del plantel, que sería como un nexo, vos con el plantel y Raúl Vicente Amarilla en su cargo de gerente deportivo. Esa es la ubicación que tendría tu nuevo cargo. Bueno, sería igual, yo no lo veo con malos ojos, ¿verdad? Yo siempre trato de prepararme en todos los sentidos, y si ellos apuntan eso, y si yo voy a también colaborar y pues en el sentido de también y dar mi punto de vista, va a ser genial, ¿verdad? Y con Raúl, relaciones óptimas. Espectacular. O sea, sería una buena dupla. ¿Te gustaría como dupla? Ya que hablamos de Guaraní, que se usa mucho ese pedazo de dupla. Hay que saber, ¿verdad? Con el señor Raúl también, ¿verdad? Nosotros tenemos una relación
espectacular hoy día todavía esa relación de jugador, pero yo a Raúl le conozco de hace años, ya trabajé ya con él también en la selección con el señor Vinado Muñoz Ruiz también, y o sea que hay un conocimiento amplio, él conoce también la casa. Bueno, no creo que, por lo menos de mi parte, yo no creo que tenga ningún problema con nadie, ¿verdad? Siempre apuntando por el bien del club, ¿verdad? Porque el club está encima de todos nosotros y apuntamos siempre que el club sea primero y que pueda lograr siempre los objetivos, ¿verdad? Raúl habló muy bien de vos también. Entonces, te llama Miguel Brunote en las próximas horas, es la información que tenemos. Si te llama, ¿vos aceptarías el cargo de trabajar con Raúl en la gerencia deportiva, Julio? Nosotros no, yo no tengo problema. ¿Vos no tenés problema? No tengo problema. Mira. No tengo problema, como dije, me estoy preparando para muchas cosas. Si Dios me permite, ¿verdad? En algún momento seguramente ya sabré también en qué voy a profundizarme más en mis preparaciones, pero me estoy preparando tranquilo en todo, ¿verdad? Yo, como te digo, en todo quiere decir que también está el deseo en algún momento también de tener, ¿verdad? Hoy es un pensamiento y un deseo en algún momento también ser un entrenador con éxito, ¿verdad? Y eso, para eso uno necesita prepararse, porque las cosas no son casuales, uno tiene que prepararse y eso es lo que estoy haciendo. Y también la parte administrativa también lo estoy estudiando, gerencia, todo eso también lo estoy terminando también este año. Y entonces uno se está preparando para eso, ¿verdad? Y eso es lo que estoy haciendo, y si ellos también ven que es Pero ¿sabes qué, Julio? Disculpame que te interrumpa, pero esa experiencia de vestuario, eso no vas a aprender en ningún lugar, o sea, eso que vos viviste y aprendiste, eso es único, o sea, ninguna universidad, ni en folleto, nada. Claro, Bruno, si no, es como... El día a día, y más con los muchachos que lo conocés con pelo y maña cada uno. Claro, eso es una forma también de actualizarse más de la forma que te estoy explicando, ¿verdad? Pero lógicamente la experiencia no se gana fuera de lo que es el campo, el conocimiento de los partidos, juegos, concentraciones, hasta días libres, ¿verdad? Cómo hay que usar. Tengo muchísimos años, tengo la bendición hoy día de cumplir un año más en un plantel muy bueno de personas espectaculares hoy día, y uno sigue aprendiendo, ¿verdad? Yo estoy todavía en ese sentido de seguir aprendiendo más, porque nunca se va a terminar en el sentido de aprender, porque siempre va a haber cosas de aprender, y lo aprendido en algún momento lo vas a ejecutar también para que otros compañeros puedan crecer, ¿verdad? Más jóvenes, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, Julio, mucha salud para vos y tu familia, muchas felicidades en este día muy especial. Y para cerrar nomás, ya Pucas, aguante con Julio. ¿Qué significa en la campaña cuando te dicen los perros sa ima oka api peaje? Sí, ya ves, una forma, depende de qué lugar o sector, digamos, qué está haciendo. No, pero fulano ya sa ima oka api. ¿Qué significa? Por ahí, si estamos en la cancha de fútbol, a lo mejor es porque está medio cansado, y si estamos en otra cancha, ella es más complicado, ¿verdad? Ya anda, no es que anda demasiado bien. Hoy con Ipaitema, hay que decirlo vaya bien. Chao, Julio. Chao. Un abrazo. Julio César Cáceres, hablando con nosotros. Toma forma lo que estaba adelantando Federico. Cobra forma, señores. Probable gerencia deportiva de Julio César Cáceres, Raúl Vicente Amarilla, Julio César Cáceres. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. O sea, ima o capi se usa cuando ya no produce más la persona como antes. ¿Por qué te reís, Federico? Diferenció la cancha, pues. Diferenció la cancha, Julio, al final de la nota. O sea, ima o capi. Sí, Edgar. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? No esperes más, donde Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picante el choriqueso Maxi, donde hay Ochi hay fiesta. Porque lo bueno siempre se comparte. La Actualanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartir el lácteo de los mejores. La Actualanda, la
salud de cada día. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Más de 60 años en el mercado con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Me dicen que Sassá se iría a San Lorenzo. Orteman va a seguir en Sol. Sí. Aldo Vera no va a continuar. Hay una lista de jugadores que no van a continuar. Vamos a charlarlo con el presidente si se puede. El sábado fue la reunión, no determinaron la continuidad de Orteman. Se había hablado de Aldo Bobadilla, por ejemplo. Fuerte. Sí, pero está el tema de Colombia, cuarentena, compañía y se le dio el voto de confianza a Orteman y como adelantó. Pero sacan jugadores. Sí, como fue, eso te iba a decir. Aquel sábado que estaba furioso que dijo acá que se vayan todos más o menos, bueno, van a revisar justamente la continuidad de varios jugadores del rendimiento y la actitud. Pero y Aldo Vera iría a Luqueño. Mira vos. Aldo Vera podría ir a Luqueño. Pues lo de Sassá me sorprende a San Lorenzo. Porque estaba haciendo buena campaña él relativamente con Guaireña. O la cercanía ya de la familia y todo. Sí, yo sí, lo veo así la también, distancia. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, muchachos. Después está el tema de Olimpia, ¿verdad? Ortega es uno de los que creo encabeza este tema, ¿no? Hay que ver lo de Arias. Vos ya entraste en el tema de Poda en Olimpia. Bueno, a ver, arranquemos, señores. Arranca, Federico. Para vos, ¿quiénes se van del Olimpia? Otálvaro, si puede ser transferido, va a ser transferido. Pero no lo van a... ¿Se acuerdan que ya que el tuit de Otálvaro que leíamos? Primero dijiste Ortega, Jorge Ortega, el centro delantero. Ortega, creo por deducción. ¿Después? Y después está, no sé si Arias. Jorge Arias. Yo creo que van a traer un lateral izquierdo, ¿verdad? Ajá. Después, Polenta, que se va o se queda. Y Polenta estuvo... Hay que ver su contrato. Coqueteando en su red social con un eventual retorno a Nacional. Estuvo sondeando, parece, cómo lo recibirían los hinchas de Nacional, porque ha puesto alguna foto con la camiseta de Nacional antes. Pero depende de la disponibilidad de... Yo no creo que Polenta renuncie a un sueldo importante como que está cobrando, pero como vos decías, a lo mejor se hace una gestión, no está a gusto, no está en su país, y te vas por menos de lo que te tendríamos que pagar. Y después hay que ver, ¿no? Arquero, a mí, por ejemplo, lo de Caballero Candia me llamaría la atención si no está en la lista, pero también entiendo que lo puso hace poco en un partido importante como titulares. Ernesto Caballero. Garnero, claro. ¿Se va o se queda para vos? Y yo creo que sería uno de los que es negociado, pero me llama la atención que lo puso hace poco en Defensa y Justicia, por ejemplo. Pero no... Y claro, porque estamos buscando también un volante de la característica que no tiene Olimpia, a lo mejor lo promocionan a Brian Ojeda. ¿Y pero Bruno te habló de cambio, ¿eh? Sí, por eso. Candia juega muy poco también. William Candia no me extrañaría que esté una lista de un jugador que se vaya a préstamo a otro lado, ¿no? ¿Montenegro? Él está igual que Otálvaro. Escucha oferta. Olimpia escucha oferta. Si llega una buena, se van. Dani. Clasificando un poco, ¿verdad? Sí. ¿Se entiende lo que digo? Una cosa es lo de Ortega, lo que puede ser con Caballero, y otra cosa Otálvaro y Brian Montenegro, por ejemplo. Claro, pues yo creo que hay puestos donde Olimpia apostó ya, pero no se había dado por circunstancias ajenas. Por ejemplo, lo de Otálvaro. Olimpia ya hizo lo del pago fuerte por lo de Alan. Alan uno de los que tiene pero top, ¿eh? ¿Y hace cuánto está? Pero lo que pasa es que... Principio de año ya. Claro, se dieron las dos cosas, que Otálvaro estaba bien y Alan no estaba bien. Pero ahora, si vos mirás, y yo creo que esta directiva va a tener un perfil inclusive más empresarial. Vos ves el tema de lo que es tuyo, el capital, el tema de la reventa. Otálvaro es un jugador ya muy veterano. ¿Y Pollo Recalde dónde entra ahí? No, pero por eso te digo, o sea, hay algunos puestos donde está eso. Porque muchos de los nombres que citaba Federico digamos, no entran por sí solo de sanear la economía, pero al haber una cantidad importante, ahí sí hay un impacto. Lo que vos decías, Pollo es lo mismo. Pollo vino para ser reemplazante de Mendieta. Pero ¿qué pasa?
se dilató por una cuestión de responsabilidad del jugador. Pollo tuvo la gran oportunidad y el gran apoyo de Garnero. Pero juega bien, Dani. Juega en bien. la prepandemia, el partido contra Libertad, a él lo pone cuando no estaba bien. Y acá dijimos, y en el primer tiempo él jugó mal, lo saca y Olimpia mejora. Su última imagen prepandemia, la irresponsabilidad en el festejo contra River, 4 partidos. Ahora volvió bien. O sea, yo creo que ahora, por ejemplo, están pagando dividendos lo de Alan, lo de Pollo, que fue un esfuerzo importantísimo que hizo Olimpia cuando se supo que 3 jugadores iban a quedar allí libres. Johnny, ¿estás ahí? Sí, señor. ¿Vos qué manejás, Johnny? Misma situación que Federico. Ortega ya rescindió con Olimpia, ¿verdad? Bueno, lamento, estuve un poco ausente la semana pasada. Y sí, escribió algo en Twitter. En Twitter también, pero ya está. Después el otro nombre maneja igual, Johnny. Otálvaro, Brian, escuchan ofertas. Pero si no llegan ofertas, se quedan en el se plantel. quedan. Exactamente. ¿Es así, Johnny? La gente pide mucho por Diego Polenta. Si puede ser ya titular, yo creo. ¿Qué tal jugó ahora el último partido contra Oireña? A mí me gustó ayer. No sé qué va a decir el comentarista Fabio Martín, pero lo he visto aquí en campo, Bruno. Anticipo, de repente, a él le gusta salir, habla mucho, comanda, cosa que es muy importante en un defensor central. Y mirando fotos, Bruno, de su momento nacional, de su participación en la MLS, esa figura es similar. O sea que él, con este físico, jugó en Uruguay y en los Estados Unidos y actualmente en Olimpia, así que puede ser que sea su físico normal. Y si jugó tan bien de esta forma en Nacional, ¿por qué no lo haría en Olimpia? Ortega ya rescindió y ya le dan la bienvenida, le da el Hertha Berlín, le da la bienvenida a Omar Alderete. Voy a traducir esto, Federico. Qué bien, atención, Twitty, si levantamos lo de... Voy a traducir lo que dice la página oficial. Perdón, Johnny, por favor, la inmediatez de la información. Voy a traducir lo que dice la página, o sea, la cuenta oficial. La cuenta oficial. Esperame un ratito, Federico. Espera. No, pero acá está en bueno. No, la bandera en castellano. La bandera en castellano. Dice: hola, Alderete, Omar Alderete 20. El defensor se traslada del FC Basel, a Berlín. Bienvenido a la capital, Omar. La cuenta oficial del Hertha Berlín dice: hola, @Alderete_20. El defensor se traslada del FC Basel a Berlín. Bienvenido a la capital, Omar. Y la foto de Omar Alderete en la cuenta oficial, repito, del Hertha Berlín. Qué paso, qué paso, qué lindo, qué bien. Bueno, Johnny, Ernesto Caballero y William Candia. Puede ser, Caballero es el que podría tener una salida. Ir a préstamo, porque en ese puesto está Rodrigo Rojas, está Richard Ortiz, está el chico Brian Rodríguez, Brian Ojeda Rodríguez, que puede tener continuidad, y De la Cruz también le puede jugar en ese puesto. Lateral por la zona derecha, Alan Benítez, si bien fue un poco flojita su participación, su partido en el cotejo contra el Santos, continuidad puede tener, y con De la Cruz, y es que por allí lo quieren transferir a Sergio Taloro, pueden cubrir esa zona. Los volantes, ya decíamos, Ernesto Caballero puede tener. Candia es un jugador que gusta mucho a Daniel Garnero, y me parece que va a continuar para lo que va a ser el campeonato de clausura. En la delantera, Ica ya está fichado, él va a jugar el campeonato de clausura. Ortega ya rescindió. Ya rescindió el contrato, exactamente. Ya recibió el saludo de ira, utilizó un término, por parte de la cuenta de la Olimpia la semana pasada. Mira vos. Gracias, Johnny, un abrazo.
Hasta luego. Adiós. Johnny González con la Info Olimpia. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico, porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. Gran semana de feria de remate de Casa Rosada, desde hoy lunes 5 al viernes 9 de octubre, en todos sus locales. Hoy lunes 5, línea blanca, mueble y jardín. Martes 6, herramientas. Miércoles 7, electrónica y electrodomésticos. Jueves 8, aparatos de ejercicios y artículo para la salud. Viernes 9, instrumentos musicales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Con las zonas pick-up del Gran Corazón es más fácil. Haz tu pedido al local que elijas, retíralo en los puntos habilitados, elegí tu medio de pago y listo. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico, cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva, llama al 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Contamos con 10% de descuento a los productos Acrylex en Nova Mayorista. Productos escolares, de oficina, juguetes a precios increíbles. Resmas Cosmos a partir de 6 cajas con los mejores precios del mercado. Oficio 22.400, A4 19.600, carta 19.900. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming, medicina prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos vesiculares y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed, con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. Una nueva ilusión albirroja comienza y la esperanza en tiempos difíciles se renueva. Paraguay-Perú, eliminatorias Qatar 2022. Este jueves, 19:30 horas, en el Defensores del Chaco. Paraguay-Perú, relata Bruno Pon. Moreira cruza con la zurda, va Romero. Comentan Federico Arias. ¡Qué golazo de Paraguay! El gol que tanto queríamos gritar, para que la historia empiece como queríamos. Y Daniel Jung. Para un inicio del sueño, aquí en el Defensores del Chaco,
donde Paraguay se hace respetar. Previa desde las 17 horas en Duplex por ABC 730M y ABC TV. Gran despliegue con móviles en puntos estratégicos y seguimiento al bus de la selección nacional. El aliento no estará en el estadio, pero sí en cada rincón del país. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bueno, hablemos de las eliminatorias. Arrancamos. ¿Por dónde? Está el tema arqueros. Espera, no, es la programación de... el jueves. Pero hora local vamos a pasar. El 8, claro. Paraguay-Perú, 19:30. Así es. 19:45, Uruguay-Chile. Ahí está. En Buenos Aires, Argentina, Ecuador. 21:10. 21:10. Y al día siguiente, 2 partidos. Primero Juan. En Barranquilla, sí. A las 18:30, Venezuela-Colombia. Colombia-Venezuela. ¿Eh? Sí. Colombia-Venezuela, claro, Barranquilla, Colombia-Venezuela. Y en San Paulo, Brasil-Bolivia. Es exacto. El primer combo, el del 8 y 9. 21 también, ¿no? 21 y pico. 21:30. Ahí está. El 13 de octubre, otra vez, no. Arranca en Quito con Ecuador-Uruguay. ¿A qué hora juegan? 4 de la tarde, hora local. Y a las 4 de la tarde, hora local también, Bolivia-Argentina en La Paz. Sí. Después sigue con Mérida, Venezuela-Paraguay. Eso es el 13 de octubre. ¿El martes? El 13. Y el 13 también, a las 19, Perú-Brasil en Lima. Y en Santiago de Chile, Chile versus, ¿qué sería? Colombia. Qué lindo partido, ¿no? Chile, ¿qué debut tiene? Y qué debut para Uruguay frente a Chile también, en Montevideo. Por eso digo, Chile tiene que visitar primero a Uruguay y después jugar contra Colombia. Y se le cayó Medel, ayer quedó fuera, puso una foto muy dolido en el Twitter. Mira. Se desgarró. Argentina también tiene un debut interesante contra Ecuador y Bolivia en La Paz. Sí, contra Ecuador. Sí, Ecuador de local. Y Bolivia en La Paz, nos recordemos aquella vez con Maradona, la había pasado muy mal y ahora se da esto que comentábamos cuando arrancó el programa, primera vez dormieron 2 noches. No llegar ya sobre la hora a La Paz. Argentina, que estaba viendo, tiene, o sea, la opinión de la prensa argentina, ¿verdad? Una delantera muy buena, pero una defensa con jugadores que la mayoría están suplentes en sus clubes. Lo que pondría, al menos para el debut frente a Ecuador, el equipo argentino. Mirando un poco el potencial de las diferentes selecciones, ¿verdad? Todas tienen grandes ausencias, todas tienen su problema. Cristian Mareco, perdón, sí. Federico, otra vez la inmediatez de la información, por eso te interrumpo. Sí. Michael Pretz dice Sudamerics Blood Roads Star. No, esto ya no puedo yo leer. Pero lo concreto es que está la foto de Alderete, 14 Hertha Berlín presentado ya oficialmente inclusive. Y este Willkommen, bienvenido. Sí, no, eso sí. Bien. Pero leemos esa otra parte de allá abajo a ver si... Willkommen, vamos a quedarnos la parte central. Willkommen bei Hertha. Oh, el título, hermano, bienvenido. Sudamerics Blood Robots We Can't Starve. Qué lindo. Qué lindo. Atención, Twitty, por favor. Necesitamos recuperarnos de todo, por favor. En Cambios Grandaway te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Y Ropar, ahora somos importadores de aceros así de la Argentina, de
ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia. Teléfono 220-894. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios. Por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed. Agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico, porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972403100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. Bueno, el tema selección. Ya le dieron la bienvenida a dorsal 14 a Omar Aldelete en Hertha Berlín. Y contrato largo, dice el post, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Así que... primer defensor, ¿verdad? En la Bundesliga. Sí, pues tuvimos delanteros, mediocampistas. Sí. Santana, Lucas Barrios, Nelson Valdés, Roque, Julio Santos. Sí. Firma un contrato a largo plazo. Ah, y se fue este chico de Cerro, el último también. Julio Villalba. Julio Villalba. Al Mönchengladbach. Sí. Bueno, muchachos, selección paraguaya. ¿Qué tal el espíritu, muchachos? ¿Le tienen confianza a Paraguay? ¿Qué tal el combo? Bien. Mirá que se bajan dos grandes, Paolo Guerrero de entrada. Y Guerrero y Rondón, dos que no tenemos nosotros. Y en duda Farfán. O sea, lo de la duda de Farfán es por su estado físico, porque va a ser el 9. No juega hace mucho. Sí, y ahí tiene, por ejemplo, el que vino acá a jugar contra Libertad y lo hizo bien fue el Zambrano. Sí. Él estuvo practicando en el complejo. Videna ahí. Farfán, sí. Sí. No, de hecho lo sigue poniendo como el 9. ¿Y de nuestro equipo quiénes están en movimiento? Nuestros titulares. Almirón. Arrancamos por Gustavo Gómez, sí. Alonso, sí. Juan Escobar, sí. Gran campaña Mineiro. Sí, puntero, a 5 del resto. 4-1 le ganó al Vasco ayer. Más, hasta buscó la amarilla. El que está jugando es Fabián Balbuena ahora, Fabián Balbuena comenzó. Y vi que lo calificaron con un 6.7. La goleada de West Ham ante Leicester, 4-0. Y Fabián está jugando porque el titular tuvo COVID. Entonces, ese equipo tiene solamente 3 zagueros centrales. Y en el caso de Paraguay, todos los titulares Cachorro están es titular. Arzamendia. Dijimos vino Juan. Rivero venía Juan o no. Gatito titular también, arquero. Blas era suplente. No, por eso te decía, lo de Arzamendia. Escobar viene jugando. Lescano es titular. Sí. Brian Zamudio es titular. Almirón no. Almirón alterna. La misma historia que el campeonato pasado. Uno sí, otro no, así está. Pero juega, o sea, entra siempre. Pero fíjate, por ejemplo, con la dupla central de Perú en la defensa, que son Zambrano y Abraham. Uno es de Boca y el otro es de Vélez. Zambrano tiene los 2 partidos de Copa, o 3, los 2 contra Libertad y el que jugaron contra DIM. Y Abraham tuvo el último amistoso de Vélez. O sea, ahí por ejemplo Paraguay saca gran ventaja. ¿Y los volantes de marca Villasanti titular?
Sí. Cachorro ya dijimos. ¿Y quién Sí. es el otro? Y hay que ver a quién Yo lo pone puse a Cuba y Cuba es titular en su equipo de Francia. en Francia. Y si quieren, o sea, Paraguay no tiene ningún jugador inactivo. ¿Se entiende? Claro, O sea, si él quiere jugarse por los activos, tiene para más un equipo de 11, Claro. tranquilamente. y más allá de que va a ser un combo tan atípico esto de que te llegan 2 días antes del partido, y por eso citaba lo que está diseñando Gareca, Paraguay no va a tener, reitero, porque si juega de titular Ángel Romero u Oscar Romero, ahí sí podemos decir, Sí. mira... Lo mismo que el de Vélez. El que citaste, el central. Claro, por eso, por eso te decía, nosotros no Va a estar tenemos en igualdad de esa- condiciones por lo menos, y después Claro. ver cómo reacciona cada cuerpo. Ahora acá Sí, sí. Boca no jugaba no sé hace cuánto y Claro. lo pasó por encima de Libertad. Gracias a la gente de Navacota, Lescano y Bobadilla también. Sí. En la Bundesliga, cuando hicimos el recuento de los jugadores que sí, sí, estuvieron sí, sí. No, en la Bundesliga. Por eso citaba que es el primer defensor. Sí. O sea, y el equipo de Hertha acaba de vender al que estaba allí, al zurdo, al Sevilla. Entonces, compra. Por eso hay dinero también, ¿no? Sí. Y eso hace. Vi que Vendosi también va a ser compañero de Alderete, De Alderete. el que estaba en el Arsenal. Y yendo en el tema de la selección, por eso citaba que arranca con esa situación ventajosa. Vos citabas bien lo que ocurrió en un Libertad Boca, pero anda a preguntarle, todos van a querer tener ese ritmo. Y allí ayuda mucho el tema de que la Liga Paraguaya volvió rápido y que en el caso de los peruanos veía, o sea, ellos tienen el problema de que hay un equipo que no va a soltar a sus jugadores. Al Estados Unidos. Sí. Tienen jugadores en equipos muy importantes como Boca o Vélez, pero que no han tenido ese ritmo de competitividad. Y así va sumando hasta el punto que de urgencia Gareca ayer tuvo que llamar a 2 jugadores que ni siquiera están en los equipos más fuertes. O sea, no son jugadores del Universitario, de Alianza Lima, de Sporting Cristal o el Binacional. No, entonces y eso se hace porque no está Guerrero, Farfán no está en su plenitud, probablemente Flores no venga, hay que ver cómo está Ruiz Díaz. O sea, imagínate si a nosotros nos pasara eso. Por eso yo creo que desde ese lado, y a uno le recuerda bastante en las eliminatorias pasadas cuando acá nos tocó enfrentar a una Argentina sin Messi y a un Brasil sin Neymar, y más allá de lo lírico, o sea, acá yo quiero clasificar. Si vos me decís que es lo mismo jugar contra un Perú con o sin Guerrero o una Venezuela con o sin Rondón, claro que hay una enorme diferencia y ya depende de Paraguay de capitalizar eso. Ni para el hincha. Porque antes se daba que la gente le quería ver de cerca a Neymar y a Messi. Ahora ni eso tenés. No. Como parecía para el espectáculo, el gancho de la entrada, ¿no? Entonces, sí, se enfrenta a una Perú limitada. Paraguay, hay que ver el equipo que arma Berizzo, pero todos estamos dentro de 6 o 7 nombres que parecerían ser fijos, ¿no? Sí. Dentro de los 11 que pueden salir el jueves. Yo creo que primero la duda con el arco, porque ahí sí se va a dar lo que estábamos hablando. Si ataja a Anthony, con Anthony se da el tema de falta ¿La inactividad? Claro, la inactividad. Y esperar lo de Gatito, ¿verdad? Porque Gatito no ataja hace 3 partidos en el Botafogo. Pero lo de él no es inactividad, sino una dolencia que tiene en la rodilla que... No, claro, porque Gatito está en actividad, Claro. pero si ataja a Anthony, porque fíjate que el tercer arquero Gerardo Ortiz se lo llama de urgencia por lo de Alfredo Aguilar, porque, y eso habíamos debatido el sábado, yo entendería, porque Gerardo... ¿Cuál había sido la lesión? Justo me perdí, vi que iban a elegir el arquero. ¿Cuál había sido la lesión en el arco de ustedes? No, yo dije Anthony a Vos pesar dijiste de Anthony. a pesar de la inactividad, porque es arquero de selección, Claro. porque Johnny era el que propuso lo que tenía que atajar Gerardo Ortiz por el tema de la inactividad de Anthony. Y le digo, mira entre comillas la fe que le tuvo Berizzo a Gerardo Ortiz, que ni siquiera lo reservó en esa lista donde había casi 40 jugadores. ¿Y quién eran los otros arqueros? No, Aguilar. había solamente 2. No. Claro, porque fue del exterior. Claro, por el del exterior. O sea, si realmente Berizzo hubiera tenido mayor convicción por Gerardo, el ex arquero de Sudamérica, lo hubiera reservado. Hay un antecedente de Richard Sánchez. Claro. ¿Verdad? Que no lo tenía para la Copa América. Lo llamó para que sea uno de los dos, a él y otros jugadores, ¿no?
Uno de los dos que completen el grupo, Brian Zamudio, ¿puede ser? Sí. Lo tuvo y se lesionó Richard Ortiz, no fue. Sí. Y Richard Sánchez terminó siendo figura. No digo que pase eso, así ¿verdad? Lo pero llevó a Tito Torres, ha por pasado, ejemplo, claro, lo llevó también. Con el tema de que no vieron que lo del sparring es muy importante. ¿Cierto? Pero voy nomás que entonces, desde el lado del técnico de un arquero que sí está inactivo, pero que es arquero de selección, aunque con él no haya atajado demasiado, porque con Berizzo siempre fue lo de... Fue más junior. Claro, toda la Copa América, entonces... y el otro arquero que en la convocatoria de reserva demostró que no estaba y que con lo de Alfredo Aguilar ahí lo tuvo que llamar. Después como que el equipo sale... ¿Alguna vez tuvo Espínola también con Berizzo, no? Sí. Nacional tenía esa particularidad. Dos dos arqueros eran de la selección. Sí. Iban como el tercero golero, lo de Kili y lo de Espínola. Y después, fíjate que más allá del premio para el mejor equipo a nivel nacional, que fue Cerro, que metió 5 jugadores, los que los citamos como titulares son jugadores que ya estaban en la selección. Caso de Arzamendi y Villasanti. Porque ahí está Beto Espínola, para aquellos que dicen, no, yo quiero un lateral más puro. De oficio. Mirá que Patiño, a mí para un partido que puede ser más complicado, no me sorprendería que él aparezca como un marcador de punta, como un 2 falso, ¿verdad? Y después lo tenés Pica Lucena, que, o sea, son jugadores que pueden estar, pero yo citaba lo de Cubas, algunos citaban lo de Morel como el tapón, por el juego que quiere Berizzo con el tema de la salida limpia. Y después como volantes internos, yo creo que Villasanti, el pero que puede tener es el perfil. Él es un diestro que eventualmente jugaría por la izquierda, ¿verdad? El Cachorro en esa distribución se siente mucho mejor también a la derecha. Claro, y allí es donde podría entrar lo del tapado, lo de Gastón Jiménez, que él sí es un zurdo y que juega en ese puesto, ya sea como un doble 6 o el que juega por delante. Puede, o sea, tiene traslado. Sí, tiene buen traslado. Tiene muy buen traslado. Está bien para aquellos que lo contemplan, digo. Sí. Yo no lo vi mucho, por eso no. Y después lo que citábamos, o sea, hay como que hay 2 lugares, mejor dicho, hay un lugar de los 3 por delante, porque lo de Almirón es una fija, lo de Lescano es una fija, y ahí por derecha, o sea, vos citabas lo de Ángel Romero, yo citaba lo de Brian, cada uno dando lo suyo, y yo creo que solamente con Ángel nomás se da lo del cómo habrá retornado, porque hace rato no tiene competencia. No, porque está por ver, lo de Zamudio fue bueno de izquierda a derecha, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos el tema de las diagonales, ¿verdad? Es como que también, porque Lescano es un tipo que baja a buscar, y le quedaba muy bien la diagonal sorpresiva de Zamudio. Hay que ver si Zamudio a la derecha tiene la misma efectividad. Hay que ver, hoy los compañeros Pablo y Roberto le dijeron a Bobadilla, por ejemplo, ¿no? Para acompañar esta operación, una cosa. Hay que ver Bobadilla con su zurda también a dónde tiene o a quién obliga a mover. Pero lo cierto es que ahí falta una ficha junto a otras dos que son totalmente de acuerdo fijas, Lescano y Miguel Almirón, para el próximo jueves. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, más de la gente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289-1000. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 Leones, etiqueta negra 3 Leones, rey de cañas. Nuestra forma de vivir cambió menos. Esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones, aposta online en www.aposta.l. Apostala, la pasión de siempre. Aprovecha la promo que Asisa tiene con el Banco Familiar. Vení junto a los expertos en Chevrolet y llévate tu 0 kilómetro al mejor precio. No dejes pasar esta oportunidad. Visítalos en Asunción y en Santa Rita. Seguinos en nuestras redes sociales o ingresa ahora mismo a www.asisa.com.py. Promoción válida hasta agotar stock. Con las zonas
Personas Pickup del Gran Corazón. Es más fácil. Hace tu pedido al local que elijas. Retíralo en los puntos habilitados. Elegí tu medio de pago y listos. O Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tus deudas de tarjetas de crédito de Visión Banco, abonando cuotas desde tan solo 33.000 guaraníes por millón y con un plazo de hasta 48 meses. El proceso lo realizas desde donde estás. Infórmate más en bases y condiciones www.visionbanco.com. En Visión Banco vos estás primero. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. Viví todos los partidos de la Copa de Primera como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Nueva hierba cuña guapa, que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Hay oportunidades que no podés dejar pasar. Y si sos Claro, atende esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días WhatsApp gratis. Llamadas ilimitadas a todos los Claro. 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es Claro. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289.000. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 Leones, etiqueta negra. 3 Leones, rey de cañas. Cumplimos con nuestros super patrocinantes. Sí, señor, con todo. Gracias, Edgar. Un día como hoy, 2017, Paraguay derrotó a Colombia 2-1 en Barranquilla por primera vez en la historia. Fue una remontada por la penúltima fecha de las eliminatorias Rusia 2018. Goles de Tacuara Cardoso y Antonio Zanabria. Lloramos todo con Chuni después nos quedamos eliminados ante Venezuela. 1979 nace Julio César Cáceres, futbolista de Olimpia. Charlábamos con él, probable gerente deportivo con Raúl Vicente Amarilla de Olimpia. Integrante de la gerencia deportiva. Integrante de la gerencia deportiva. Cumple 41 años. Ganó la Copa Libertadores del 2002 y la Recopa 2003 con el Olimpia. También campeón con Guaraní en el Clausura 2016. Jugó 3 mundiales. Santoral